Y la cosa es que si finalmente le salva la vida, vale Sí, la pena. pero imagina Así si que tuvieras sí la hay una opción. recompensa compensatoria. Por el sufrimiento que existe, todo puede ser redimido. Hola, te doy la bienvenida al canal, Canales LDS dobladas al español. El contenido de este video le pertenece al canal Jubilee, donde tiene todos los derechos del contenido que presentaremos en este video. Si te agrada nuestro trabajo, abajo podrás encontrar el botón de like y darle un genial me gusta. Te invitamos también a que te sumes suscribiéndote al canal para ver más de nuestro contenido santo de los últimos días. Que pases un bendecido día. Comencemos. Un niño muere de leucemia. ¿Podría haber un propósito para ello? Mando la limpieza étnica de la tierra de Israel. No estoy diciendo que el escriba inventará algo. Estoy diciendo que el escriba tiene un mandato. Entonces, ¿de dónde obtuvieron ese mandato? De Jesús Dios. se me apareció hace 3 años. No sé qué está pasando allí. Tengo que sospechar que es algún tipo de fenómeno psicológico. Hola, mi nombre es Alex O'Connor. Soy ateo y conductor del podcast Within Reason. Y hoy estoy rodeado por 25 cristianos que, si Dios quiere, podrían cambiar mi opinión. Mi primera afirmación es que el sufrimiento hace que la existencia de Dios sea improbable. Bueno, ya está. Buen trabajo. Hola, ¿cómo va? Encantado de conocerte. ¿Por qué no comienzas? ¿Por qué el sufrimiento o el mal hacen que la existencia de Dios sea improbable? Creo que cuando se confrontan dos hipótesis... Entonces, ateísmo, naturalismo o teísmo, deberíamos preguntar qué esperaríamos que ocurriera bajo cada hipótesis. Y luego miramos el mundo y vemos lo que realmente ocurre. ¿Y qué encontramos? Encontramos, creo que lo más relevante aquí, un sistema de selección natural. El mecanismo por el cual Dios aparentemente eligió traer a los animales y, en última instancia, traer a los seres humanos a la existencia. Un sistema que está definido por el sufrimiento. La supervivencia del más apto es lo mismo que la muerte, el sufrimiento y la destrucción del no apto. Me dicen que el mismo mecanismo que Dios eligió para llevar a cabo la especie humana como el fin último de su creación estaba impregnado de sufrimiento, de tal manera que el 99.9% de todas las especies, por no hablar de los animales que han existido alguna vez en el planeta Tierra, han sido brutalmente borradas de la existencia. Y creo que eso es menos probable en el teísmo si asumes el ateísmo o el materialismo. No solo explicas esto, también llegas a esperarlo. Supongo que epistemología, ¿cómo sabes que este es el caso, que es menos probable y que una cosmovisión atea, una cosmovisión naturalista se vería como Por supuesto no lo sabemos, pero por eso uso la fraseología de poco probable. Creo que si le dijeras a alguien que estuviera más o menos en alguna estado natural estricto, no había visto el mundo y dijiste que el mundo ha sido creado por un Dios omnibenevolente y todopoderoso, ¿qué tipo de mundo estaría imaginando esa persona? Y si los dejaste caer en el mundo, si se te diera la oportunidad de convertirte en un animal salvaje, como en 2 segundos, iba a convertirte en un animal salvaje al azar en algún lugar del planeta Tierra, creo. Probablemente te matarías antes de que tuviera la oportunidad, porque sabes que la vida de estos animales está casi definida en términos de su sufrimiento. Supongo que simplemente no veo cómo puedes justificar esa afirmación por sí sola. Lo que diría es que si en realidad tomamos en cuenta una visión holística de las escrituras, lo cual creo que hay que hacer, vemos que en realidad es mucho más coherente una vez que reconoces que el mal en sí no tiene ontología. El mal no es una cosa. No miras debajo de una roca y dices... Está bien, "Ahí así está que el realmente mal", no estoy ¿verdad? hablando del mal aquí porque eso, por supuesto, es un término moral. Estoy hablando del Puedes sufrimiento. distinguir entre sufrimiento y Entonces, el maldad. mal es un término moral. El mal significa que algo es malo. Es inmoral. Necesitas tener una ontología moral para eso. El sufrimiento es solo cualquier experiencia que no se desea al experimentarla. Y así, incluso si no tienes un objetivismo moral, aún puedes decir que el sufrimiento existe. Entonces, aquí hay una pregunta. Un ciervo queda atrapado con su pata bajo la rama de un árbol que ha caído en la naturaleza y muere de hambre en una agonía confusa. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Y por qué Dios organiza el mundo natural de tal manera que sucedan eventos como esta? Bueno, porque la visión última aquí es que... De acuerdo. Pausa. Encantado de conocerte. Buenas noches. Bien, entonces mi primera pregunta para empezar es, ¿qué exactamente sobre el sufrimiento hace que esto sea improbable bajo la condición de que Dios exista? Creo que si Dios es totalmente amoroso, entonces probablemente no querría que sus criaturas sufran. Y por lo tanto creo que el hecho de que sufran hace que su existencia sea menos probable. Está bien, perfecto. ¿Y hay algún aspecto específico del sufrimiento en el que te estás enfocando particularmente? En particular, el O lo que sufrimiento sea? de los animales no humanos. Porque creo que el cristianismo tiene una tradición celebrada de teodiceas que intentan explicar por qué existe el sufrimiento. El libre albedrío humano, el desarrollo del alma, bienes de orden superior, todo este tipo de cosas, ninguno de los cuales se aplica al sufrimiento de los animales no ¿Has humanos. oído hablar del problema de la discrepancia de expectativas axiológicas? No lo he Bien, hecho. los filósofos de la religión han comenzado a entender que lo que realmente genera un problema entre Dios y el sufrimiento es, de hecho, el sistema de valores que vinculas al propio atributo de amor perfecto.
Debido a que el problema del mal es una crítica interna, tienes que mirar una versión muy específica del teísmo y cómo define Perfecto. Quiero la presentarte una amorosidad. versión donde mi versión de amor perfecto no constituya realmente un problema y un desajuste que no coincida entre el sub. Decir un grupo de animales. La profusión del afirma sufrimiento que- de los animales y la existencia de Dios. Así que escuchemos. ¿Qué tipo de Dios estamos imaginando que permitiría, supervisaría y no haría nada para prevenir miles de millones de años de indescriptible sufrimiento animal? ¿Correcto? Entonces estás hablando de la no prevención. Estableciendo el sistema que es la selección natural de tal manera que dependa de cosas como la depredación. Bueno, la primera parte es que no estoy de acuerdo con toda la parte de establecer el sistema. Así que no soy uno de esos teístas que creen que Dios hace una idea de seleccionar y elegir creando mundos. No creo que Dios realmente cree mundos. Creo que Dios deja que los mundos se desarrollen de cierta manera. Pero como Dios puede supervisar una narrativa general, sabe exactamente cómo puede redimir cualquier cosa. ¿Podría Dios haber hecho que los animales fueran todos herbívoros en lugar de carnívoros y omnívoros? Bien, si hubiera hecho eso, aquí hay una manera instantánea de reducir en órdenes de magnitud la cantidad de sufrimiento que existe. Correcto, pero espera, eso supone un enfoque de valores que aún no te he dicho que estoy adoptando y que tiene un problema con el mal. Así que primero tengo que explicarte mi teoría de valores para que puedas mostrar ese Está bien. desajuste. Vamos Perfecto, a- bien. Entonces, mi teoría de valor dice que lo más importante de una criatura sintiente no es simplemente lo que le sucede. Se trata de la línea de tiempo total de su vida y cómo y dónde termina permanentemente su vida. Es decir, si fueras a juzgar a un autor de una narrativa y en los primeros capítulos, digamos que suceden muchas cosas malas, pero el final termina con este crescendo donde hay victoria, hay redención, hay belleza y todos en la historia realmente apoyan toda su existencia vivida. Pueden mirar el conjunto, pueden mirar la línea temporal completa y de hecho cada uno subjetivamente llega a la conclusión. Me alegra haber sido creado y veo totalmente lo que fue mi sufrimiento. Ese es el particular que estoy usando. Así que tienes que juzgar. Espera, John Hicks dice que tenemos que juzgar la verdadera naturaleza del amor de Dios por lo que hace al final. No estas pocas rébanas de tiempo que observamos ahora. Para demostrarme que hay un problema, tienes que mostrarme que el sufrimiento de los animales no puede ser transformado, que está intrínsecamente aislado de ser transformado en una vida que ellos aprobarán. Hay un par de tesis sobre la Pero mesa. seguro, está bien. Entonces, ¿estás hablando del final de su vida en la Tierra? ¿Estás hablando de la vida después de la muerte? Antemortem, postmortem. Bien, sobre la vida en la Tierra. Y yo diría que si tenías a un autor escribiendo un libro con un personaje, si estábamos tratando de entender la relación entre ese autor y la persona en el libro, y esa persona en el libro aparece por 5 segundos en el primer capítulo, y es un niño que casi inmediatamente muere de cáncer de una manera increíblemente dolorosa, y no hay desarrollo, no hay resurrección repentina por la que todos estén agradecidos, es solo esto, una experiencia trágica, miserable. Y pregunté, bueno, ¿qué no quería el autor hacer para la historia del libro? Pero quería hacer para ese personaje, creo que sería bastante condenatorio. Y también cuando se trata de animales, estamos hablando de animales que son depredados. Desde el momento en que empiezan a existir, tienen como enfermedades, ya sabes. Cebras, cuando son matadas por leones, a menudo son demasiado grandes para ser matadas instantáneamente, así que mueren durante minutos con sus tráqueas atrapadas en las mandíbulas de un león. ¿Cómo puede esto estar desarrollando una cebra que, por cierto, probablemente ni siquiera tiene el mismo tipo de experiencia consciente en primera persona que los humanos para poder racionalizar y abstraer y aprender de su como una especie de pasado y desarrollarse moralmente de esa manera? Simplemente sufren y ¿qué tipo de Dios podría supervisar esto? Está bien, Hay así que muchas suposiciones sobre la mesa otra vez. De nuevo, estás suponiendo un sistema de valores particular, que yo no te diré lo que estoy asumiendo aquí. Lo que estoy asumiendo aquí es que un Dios bueno no permitiría que exista sufrimiento innecesario. Está bien, te entiendo. ¿Estás de acuerdo con eso? Podemos hablar sobre el sufrimiento innecesario. Estamos hablando de las normas que justifican el sufrimiento. Estás diciendo que tiene que ser en términos de necesidad, que un mal solo es autorizable por Dios si está en conexión con un bien mayor o la prevención de un mal mayor. ¿Correcto? ¿Hay algún tipo de justificación para permitir eso? Pero estás diciendo que es una conexión necesaria. ¿Por qué estás diciendo? ¿Cuál es el término necesidad? Entonces quizás debería decir injustificado en lugar de innecesario. Bien, así que ambos estamos de acuerdo. No creo que Dios pueda autorizar Bien, justificado entonces dime el qué tal sufrimiento sobre- injustificado. El ejemplo que te di, el ciervo con su pata muriéndose de hambre, justificado porque es intrínsecamente redimible. Y las normas con las que estoy trabajando no son esta condición de necesidad con la que tú trabajas. La mía trata del sufrimiento redimible, la redimibilidad, o lo Entonces, llamamos el miedo. viabilidad. Si ese sufrimiento puede ser superado dentro de la vida de la criatura, y definiré lo que quiero decir por superado, que es que pueden retroactivamente mirar hacia atrás lo que vivieron e integrarlo en su historia de vida. tengo que interrumpir porque el ejemplo que te di es uno donde el ciervo muere. Sí, el ciervo muere, pero aquí está la cosa. Probablemente estés hablando de este ejemplo póstumo. Voy a presentar una tesis. Hay dos filósofos que defienden exactamente lo que esto conlleva.
Uno defiende que a los animales se les dará un estatus de martirio, mientras Dios pueda presentarse de una manera a los animales en la otra vida tal que de la misma manera puedas alabar a un perro y el perro reconozca emocionalmente que es amado y que su vida vale la pena. A estos animales que sufrieron así, hay una perspectiva sobre la mesa, que es que Dios les dará un estatus digno de alabanza donde Podemos podrán hablar de esa realmente afirmación porque estos animales están sufriendo. ¿Por qué? Quiero decir, Dios podría no hacerlos es un sufrir medio mucho. para un fin. Dios No podría significa hacerlos nada. sufrir mucho y luego esencialmente redimirlos en la otra vida. ¿Pero qué? ¿Por qué hacer esto? Si yo te diera un puñetazo en la cara y luego te diera $20,000 después, podrías estar agradecido por los $20,000, pero ¿por qué no podrías simplemente darte los $20,000? Bueno, ves, eso es asumir. Ha sido Y tu debate escuchado con por la Trent. mayoría. Por Muy favor, bien. regresa a tu Genial, asiento. hombre. Buen material. ¿Tan cerca? Hola, ¿cómo va? Hayden, un placer conocerte. conocerte. ¿Dirías que el teísmo o el ateísmo explican mejor la idea de que existe el sufrimiento y un propósito? Depende exactamente de lo que quieras decir, porque por supuesto podrías decir que el mundo en sí es más esperado en el teísmo, y dado que el sufrimiento necesita la existencia del mundo, es el teísmo el que otorgó la existencia del mundo material, digamos, creo el ateísmo. ¿Por qué existe el sufrimiento? Como en una cosmovisión atea, ¿cuál es la causa del sufrimiento? Bueno, porque sin importar cómo comenzó la vida, se desarrolló a través de una serie de selección natural que requiere que los animales desarrollen sentidos que desean evitar para tener más probabilidades de sobrevivir. Y es por eso que los receptores del dolor evolucionan. En un mundo donde no todos estos dolores nos van a matar realmente, nos quedamos en situaciones en las que estamos con mucho dolor, pero no terminamos muriendo por ello. ¿Estarías de acuerdo en que la conciencia es necesaria para el sufrimiento? Diría probablemente sí. ¿Da cuenta el ateísmo de la conciencia? Sí, de eso estaba hablando hace un momento. Tal vez no. Quizás el teísmo explica mejor la conciencia que el ateísmo. Entonces, si no hay conciencia, no hay sufrimiento. ¿Está bien? Probablemente Si el sea ateísmo, cierto, sí. no puede dar cuenta de la conciencia, no puede dar cuenta del sufrimiento. Sí, así que creo que lo que estamos haciendo aquí es que estamos desplazando un poco los objetivos. Si no quieres conceder la existencia del mundo material antes de empezar a hablar de esto, podemos hacer un argumento desde la conciencia, pero entonces necesitamos debatir si la conciencia es más. Es explicable. Sobre el ateísmo. Lo que voy a decir es esto. La conciencia puede parecer implicar la existencia de un creador consciente del universo. Estamos aquí hablando supongo que estamos hablando del cristianismo, y el argumento era sobre Dios, pero el Dios en el que crees, digamos, si concedemos que hay una deidad creadora. ¿Quién de alguna manera provoca el universo de criaturas conscientes? ¿Alguna vez has oído hablar de la hipótesis del Dios malvado que Stephen Lowe popularizó? No, cuéntame. Entonces, la idea es que imagina que hay un Dios, quien crea el mundo y lo hace de manera maliciosa porque quiere que los seres humanos sufran. Crea un mundo para que los seres humanos sufran. Parece una hipótesis plausible. E incluso si piensas que la conciencia apunta hacia Dios, el tipo de Dios que muchos cristianos consideran una cualidad necesaria de Dios, que es ser todo amoroso, podría no aplicarse aquí. ¿Puedo hacer una pregunta? Si el cristianismo fuera verdadero, ¿es plausible que el sufrimiento sea necesario para el propósito de Dios? Si el para su cristianismo es creación? verdadero, entonces creo que debe ser necesario porque no habría Está otra bien, entonces, explicación no para estamos eso. hablando de si el cristianismo es verdadero. Pero si me o no. preguntas si es plausible que el cristianismo sea verdadero y por lo tanto el sufrimiento sea necesario, yo diría probablemente no, porque no creo que el sufrimiento deba ser necesario o pueda ser En una necesario. cosmovisión atea, estaría de acuerdo contigo, no tiene ningún sentido. Pero bien, haría esta Entonces, Penafander puede preguntarte por qué, si Dios existe y quiere conocer a todos y amarlos y lo hace por el bien de los seres humanos, eligió imbuir el mundo con tanto sufrimiento que al menos parece completamente inexplicable. ¿Eres padre? Soy padre. Quiero que mi hijo sea como yo, mejor que yo, debo decir. Quiero que él sea lo mejor que pueda ser. ¿Es posible que alcance su potencial sin sufrir en su vida? Bien. Quizás no, Entonces, el pero hay algunas sufrimiento cosas que quiero es decir. necesario. En primer lugar, ese tipo de Está bien. desarrollo moral no se aplica a los animales no humanos, como ya he dicho. Eso no explica la muerte brutal de animales en la naturaleza. También no quiero hablar de tu hijo porque es trágico pensarlo, pero el hijo de otra persona ha sufrido y muerto de inmediato como resultado de ese sufrimiento. No llegan a desarrollarse de la misma Estaría de manera. acuerdo en que a nivel micro es muy difícil de justificar. Y podemos hacernos la pregunta, ¿por qué Dios no interviene en Entonces, todos estos podrías justificar una sufrimientos? cantidad de sufrimiento, ¿verdad? Pero el hecho de que hay tanto sufrimiento gratuito en el mundo es lo que creo que hace poco probable la existencia de Dios. Hay algunas instancias donde tal vez una cierta cantidad de sufrimiento trae consigo una cierta cantidad de bien en una situación, lo cual, por cierto, podría contar como una justificación. Pero cuando un niño muere de leucemia, ¿Teco cree que podría tener un propósito? ¿Y si la muerte del niño lleva a sus padres a Dios? Entonces, tal vez los padres deberían estar agradecidos de que su hijo tuviera leucemia porque está haciendo la voluntad del Señor. No, De acuerdo, no, clase. Por favor, regresen a sus asientos. Genial. Gracias, Tom. Hola, soy Austin. Hola, Me gustaría ¿cómo va todo? retroceder un poco y preguntarte, ¿en qué están arraigados y fundamentados tus valores?
¿Dónde empezaríamos? Entonces, soy un emotivista ético, que es una forma de no cognitivismo ético. No creo que las afirmaciones éticas tengan verdad. Creo que son expresiones de emoción. Si retrocedemos un poco, recuerdo haber leído al final del libro de Richard Dawkins, El espejismo de Dios, que no podemos confiar en nuestros sentidos, porque a la evolución realmente no le importa hacer afirmaciones Creo que lo de siento. verdad. No lo sé. No creo que Dawkins realmente respaldara ese argumento, pero es un buen argumento. C.S. Lewis, Alvin Plantinga, el argumento de la razón, claro. ¿Estarías de acuerdo o en desacuerdo Me con mantengo agnóstico sobre qué es la razón, pero pienso que es un argumento poderoso. Cuando se trata de determinar si el sufrimiento está bien Así o que mal, está bien. Crucialmente, no estoy diciendo que el sufrimiento es moralmente incorrecto. Fuera de los sentidos, los ojos y los motivos solo expresarán una emoción hacia eso que no me gusta. No estoy afirmando que sea inmoral, que sea objetivamente malo. Lo que estoy afirmando es que el sufrimiento es inesperado en el teísmo. Es una crítica interna. Lincoln dijo sobre la esclavitud, si eso no está mal, entonces nada está mal. No tienes que creer que algo está mal, pero si existe algo como la moralidad objetiva, no creo que consista en un Dios que supervise la cantidad de sufrimiento que tenemos en el planeta Tierra. Timothy Keller cuenta esta historia sobre los no-see-ums. ¿Has oído la historia de los no-see-um? No. Sí, entonces él dice, si tienes una tienda de campaña y miras adentro y dices, oye, creo que tengo algunos perros en la tienda, como por ejemplo tengo un Golden Doodle. Es un asesino. Eso fue solo una broma, pero podemos seguir. Y si dijera, oye, tengo un Golden Doodle dentro de la tienda, esperarías ver uno. Pero si dijera, oye, hay unos no-see-ums, estos pequeños insectos son tan diminutos que en realidad atraviesan la malla. Él dice, hay unos no-see-ums en la tienda. Podrías mirar adentro y decir, no veo ningún no-see-um. Pero por supuesto no ves no-see-ums porque nadie puede verlos. Bien, así que solo porque tal vez no haya una razón que podamos identificar, no significa que no pueda haber una razón. Ahora, es un pobre consuelo. Eso no nos lleva al 100% del camino, pero nos lleva en parte del camino. Eso es cierto. Entonces, la existencia del mal no es lógicamente, o el sufrimiento no es lógicamente incompatible con la existencia de Dios, pero es un poco como si alguien viniera hacia mí ahora mismo y robó la cartera de mi amigo frente a mí y lo mató a tiros y se fue corriendo y yo estaba de luto y alguien me dijo, bueno, oye, no lo sabes, esa persona podría haber trabajado para la CIA y tu amigo podría haber estado ocultando los códigos nucleares en secreto y matarlo podría haber sido bueno para el país y robó la cartera porque ahí estaban los códigos y yo diría, bueno, ¿qué evidencia tienes para eso? Y tú dirías, bueno, mira, solo porque no tengo evidencia para eso no significa que no pueda haber alguna evidencia de la que no sepa. Yo diría, entiendo por qué debería pensar que ese es el caso, no voy a creerlo y ciertamente no voy a estar menos molesto en mi dolor por mi amigo debido a la posibilidad de que pudiera haber una explicación para ello. Hay tanto sufrimiento imbuidos en la experiencia humana que si alguien dice, bueno, mira, podría haber una explicación, es como, está bien, perfecto, pero avísame cuando sepas cuál es. Genial. Está Pensé que bien. hablarías. Pausa. Has sido votado por la siento. mayoría. Por Gracias, favor, amigo. regresa a tus asientos. Hola, encantado de conocerte. Gracias. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Repite tu afirmación una vez más. Que ese sufrimiento es inesperado si un Dios bueno existe. Inesperado. Entonces, cuando dices inesperado, ¿es como que te toma por sorpresa o esperas que sucedan solo cosas buenas? Que si asumo que hay un buen Dios supervisando, vigilando el universo, no esperaría ver tanto sufrimiento gratuito, aparentemente innecesario. Correcto. Y sabes, lo más hermoso es que nuestro Dios no está ajeno al sufrimiento ya que Él mismo sufrió. ¿Dirías que hay algo de belleza en el sufrimiento de alguna manera? Yo diría que puede haber, poéticamente, puedes mirar al sufrimiento y pensar que es una hermosa historia, pero no creo que la persona que sufre, especialmente si muere como resultado directo, lo piense así. Además, creo que si conociera a alguien cuyo hijo murió de leucemia y sufrió por ello y les dijera, pero oye, hay algo de belleza en el sufrimiento, ¿no es así? Creo que me echarían del funeral. Bueno, diría lo mismo para una mujer dando a luz. Correcto. Es sufrimiento como que apesta, duele. Claro, pero imagina que pudieras dar a luz sin el dolor de dar a luz. ¿Preferirías eso? Entonces, si Dios puede hacer que sucedan las cosas buenas sin las malas, no hay razón para hacer que sucedan las malas. Así que lo que tenemos que mostrar es por qué las cosas malas son necesarias para hacer que sucedan las cosas buenas. De lo contrario, no se justifica. Bueno, ¿podrías decir que el resultado de por qué sufrimos es debido a la caída del hombre? Yo diría que no, porque no creo en la caída del hombre, pero tampoco creo que eso explique el sufrimiento de los animales no humanos. Lo más importante que quiero seguir insistiendo es que las teodiceas de las que hablamos, el libre albedrío, la caída del hombre, todo este tipo de cosas, no creo que se apliquen a ese ciervo con la pata atrapada bajo la rama, muriendo en una agonía confusa. ¿Para qué es Entonces, esto? ¿qué es lo que hace que los animales parezcan tan como más importantes? No es que sean más importantes, es que, como dices, parece plausible al menos que un humano pueda sufrir y luego estar mejor por ello, o que pueda disfrutar de la poesía del sufrimiento. Los animales no pueden hacer eso. Los animales no pueden disfrutar de la poesía del sufrimiento. Bueno, quiero decir, no lo sabría. Nunca hablé con un animal y dije eso. He hablado, simplemente no han respondido. Ese es el problema. Pero simplemente no veo por qué esperaríamos que Dios supervisara este sistema de selección natural. Miles de millones de animales sufriendo y muriendo, depredación, enfermedades, comiéndose unos
unos a otros vivos, dejándose desangrar en el suelo, y esto está siendo supervisado por un Dios todo ¿Crees amoroso. que esa es la intención de Dios desde el principio de la creación de todas las cosas? Creo que Dios supervisa el mecanismo. Dios podría haber hecho, por ejemplo, un ejemplo que ya he dado, es que Dios podría haber hecho a los animales herbívoros, lo cual simplemente elimina el problema de la Quiero decir, depredación. hay algunos Pero animales. podría haber hecho más de ellos. Podría haber hecho que todos los animales fueran herbívoros, eliminando así el sufrimiento de la depredación. La depredación Entonces, el eso problema es un es que se problema. comen Esa es una entre manera ellos. en la que Dios podría haber, creo, reducido bastante trivialmente la cantidad de sufrimiento. David Attenborough dijo una vez sobre sus documentales: las personas que se quejan de que ponemos demasiada violencia en los documentales deberían ver lo que dejamos en el piso de la sala de edición. El mundo animal está lleno de sufrimiento inimaginable. Solo la depredación es inimaginable. Correcto. Pero también hay cosas lindas como, ya sabes, nutrias tomándose Eso es de las cierto. manos. ¿Podrías para tener eso sin el alejarse. sufrimiento? Esa es la pregunta. Correcto. Muchas gracias. Muy Chicos, divertido. pausa. Gracias. James Vicente afirmación es que Dios manda genocidio en la Biblia. Hola, ¿cómo te va? Mucho gusto conocerte. Menuda afirmación, ¿verdad? Cuando miramos las escrituras, Estoy de acuerdo. hay una multitud de cosas problemáticas que vemos en ellas, desde genocidio hasta misoginia y esclavitud. Y yo diría que encontramos genocidio en las escrituras, pero argumentaría ¿Estás de que- acuerdo con mi afirmación? Sí, creo que está en las escrituras. Sí, quiero decir, Está bien. creo que está Bueno, gracias allí, por vernos a todos. ¿verdad? Sí. Sí, esto es bueno, pero quiero decir, aquí es lo que diría que debería hacer con esta afirmación como cristiano, si estás de acuerdo con entretener esa idea, ¿verdad? Así que vemos asesinatos masivos en las escrituras, ¿verdad? Y uno de mis mejores amigos, el rabino Josh Stanton, es rabino. Las escrituras hebreas son suyas. Es ahí donde estamos encontrando estos genocidios. Sí, para explicarlo, ¿verdad? creo Y para- que los dos más problemáticos están en 1 Samuel 15, la destrucción de Amalek, y en el libro de Josué, la destrucción de Jericó y la destrucción de Ai. Entonces, para el público puede que no sepan sobre esto. En 1 Samuel, por ejemplo, los amalecitas son una tribu cananea. Están en la tierra que se ha prometido a Israel. A Israel se le instruye a través del profeta Samuel. Se le dice al rey Saúl que destruya completamente a los amalecitas, que no deje nada vivo, que respire a matar hombres. Hombre y mujer, niño e infante, ganado y ovejas. Y de hecho, cuando Israel hace lo que se les instruye, destruyen a Amalek. Excepto que Saúl decide mantener al rey como cautivo y también salva lo mejor de los animales. El profeta Samuel viene a él y dice: ¿qué has hecho? Y él dice: bueno, guardamos lo mejor de los animales para sacrificar al Señor. Y dice 2 veces que Dios se arrepiente de haber hecho rey a Saúl. ¿Por qué se arrepiente de haber hecho rey a Saúl? Porque Saúl no cumplió su mandato de destruir completamente a los amalecitas al mantener al rey con vida. Saúl dice: mantuvimos el ganado vivo para quemarlo como sacrificio al Señor. Y Samuel dice: ¿qué agrada más al Señor, los holocaustos o el cumplimiento de sus mandamientos? Y así sabemos que estamos hablando de lo que yo definiría aquí como un Sí, genocidio. entonces está ahí, ¿verdad? Y diría que este es un gran lugar donde cosas como el cristianismo progresivo nos sirven bastante bien. No en la idea de que Dios está progresando, sino que la humanidad está avanzando hacia una mayor comprensión de la ética y la justicia de Dios. También diría que cuando miro las escrituras estaría en oposición a la mayoría de mis contemporáneos aquí. No lo leo como 100% literal. Como no necesito que las escrituras sean ser un libro de historia, un libro literal. Así que miro y tengo que decir, bueno, ¿qué me está diciendo esto? Y es una historia terrible, puedo decirlo. La historia para que tengamos que atravesarla y navegarla, ¿verdad? Y volvería a mi amigo nuevamente, quien es un rabino, con quien tuvimos esta conversación solo en amistad sobre cómo él se reconcilia con el holocausto. No he sido parte de este genocidio, pero él está hablando del que estás mencionando en las escrituras, ¿verdad? No estuve presente para eso. Pero este es uno que está en la historia humana relatable en la que podemos tener familiares que fueron parte de ello. Y para mi amigo, que esto no ha comprometido su... Esa fue la pregunta que le hice, ¿verdad? Como este es un genocidio que fue contra tu gente y tu religión. Y para personas que realmente amaban a Dios de una manera profunda y sincera, como esto no tambalea tu fe. Y para él y para mí y para muchos otros, al mirar las escrituras, creo que Dios, en última instancia, siempre nos está guiando hacia un amor mayor. Creo que las personas están registrando un genocidio potencialmente histórico que intentan entender desde su perspectiva religiosa. Y entonces están superponiendo lenguaje para Dios. ¿Crees que Dios ordenó que esto sucediera? No estoy muy interesado en esa conversación, pero diría potencialmente. Está bien, porque para mí el problema es si tienes a Dios ordenando explícitamente que esto suceda. Está Creo bien. que le estás pidiendo a la Biblia que Pausa. haga lo que no estaba destinado a hacer. Si Eso te es han lo que diría. votado, por favor Lo regresa a tu aprecio. asiento. Gracias. Estoy sentado. Está bien si él lo tocó primero. Si él lo tocó primero, entonces sí. Necesito bajar un poco la adrenalina después de eso, Ryan. Sí, creo que lo que aportas es interesante. Creo que, tú sabes, si miramos la definición literal de la Biblia, creo que podemos ver que Dios mandó a una persona a cometer genocidio. Así que creo que estamos alineados ahí. ¿Te refieres a la definición de genocidio? Sí. Dicho esto, sin embargo, creo que cuando observamos la teología cristiana en su totalidad, cuando Adán y Eva deciden desobedecer a Dios, técnicamente todos estamos, ya sabes, sujetos a la muerte, sujetos al precio del pecado, la pena del pecado.
No soy una persona perfecta. Merezco lo peor, ¿verdad? Y eso es porque la única razón por la que estoy felizmente respirando es porque, ya sabes, Jesús me salvó, ¿verdad? Y entonces cuando miramos este pretexto, como porque caímos, ¿sabes? Sé que esto es algo muy impopular. Dios puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Ya sea, ¿sabes? Genocidio, condenarnos a muerte. Ya hemos hablado del sufrimiento y ¿Puedo todas estas hacerte cosas. una pregunta? Sí, supongamos que te despiertas mañana y has sido como transportado a Canaán. Te despiertas y eres un cananeo y piensas que no has hecho nada particularmente malo, pero eres una mala persona, eres un pecador, ¿verdad? Y luego los israelitas llegan a tu puerta y sabes que han sido enviados por Dios. Y llegan a tu puerta y te dices a ti mismo, bueno, sé que esta es la voluntad de Dios. Aunque sea realmente horrible, Dios puede hacer lo que quiera. Así que dices, por favor, no me mates, señor israelita. En su lugar, permíteme primero traicionar a mi familia porque sé que es la voluntad del Señor. ¿Permitirías que eso Te voy a sucediera? disputar con esto, ¿verdad? Todos caemos cortos de la gloria de Dios. Lo dicen Romanos, ¿verdad? Así que, cualquiera sea mi situación, no tengo derecho a una buena vida. Creo que incluso el hecho de que yo viva es un regalo de Dios. El hecho de que pueda hablar contigo es un regalo. ¿Crees que eso se aplica a los bebés? Sí. Desafortunadamente sí. Sé que es una opinión popular. Entonces, ¿crees que los bebés merecen el trato que se les da en 1 Samuel? Creo que porque todos caímos. Lo siento, has sido eliminado. Por Lo favor, siento, Cristian. regresa a tu asiento. Luis familiar. Encantado de conocerte. Hola, ¿cómo va? Encantado de conocerte. Me encantaría examinar el caso de los amalecitas en 1 de Samuel capítulo 15. Seguro. Así que en 1 de Samuel capítulo 15 dice, él usa esa frase, cada hombre, mujer, niño, y luego enumera los animales, ¿verdad? Así que presumimos que al final de eso, si solo regresan Agag y el animal, es que todos están Y muertos. luego aparecen más adelante. Correcto, en el nuevamente capítulo- en el capítulo 27 y en el capítulo 30. Incluso el rey Agag, sus descendientes aparecen en el libro de Esther. Correcto. Así que si decimos, solo por ejemplo, tenemos verificación de que hay niños relacionados con los amalecitas que debieron haber estado allí porque son los hijos de Agag, donde más estarían. Y están vivos porque sus descendientes siguen a través de Amán, que aparece en Esther. Entonces, Bueno, hay ¿cómo algunas cosas que reconcilias decir. eso? En primer lugar, uno de los puntos donde algunos de los amalecitas vuelven a desaparecer, se dice explícitamente que estas son personas que escaparon. Estas son personas que escaparon y por lo tanto es posible que Dios haya ordenado que todo Amalek fuera destruido. Y la palabra Arem allí significa destruir por completo. Eso podría implicar también un desalojo de la tierra. Así que es posible que algunos de ellos escaparan y de ahí obtengamos a los descendientes. Eso me parece totalmente plausible. La pregunta es, ¿Dios ordenó un genocidio? Por cierto, el genocidio incluye la expulsión forzosa desde la tierra de alguien en el caso de limpieza étnica. Lo que estoy examinando aquí es si Dios ordenó la limpieza étnica de la tierra de Israel de personas como los amalecitas, personas como Ahí, personas como Jericó, y creo que la respuesta es claramente sí. O sea, por ejemplo, ¿crees que algún niño inocente, tal vez no usemos la palabra inocente por razones teológicas, pero crees que algún bebé fue asesinado en la destrucción de Amalek? No tengo idea. No creo que esté grabado. Está bien, pero ¿crees que Dios definitivamente ordenó la matanza? No, no lo de- creo. Pienso que es una expresión hiperbólica. Y sé, te he oído decir antes, te he oído hablar sobre esto, ya sabes, has escuchado eso antes, que es hipérbole. Pero creo que se puede demostrar en escritos babilónicos, sumerios. Hay una estela egipcia que dice que Israel fue exterminado y su semilla fue totalmente eliminada, desapareció. Y así tenemos frases comparables usadas. En otras comunidades antiguas del cercano oriente, en sus textos históricos que hablan de manera muy similar, sabemos que los judíos persistieron en existir en Israel, aunque los egipcios dijeron que ya no existían. Y ese texto dice explícitamente hombre, mujer y niño. Es un lenguaje hiperbólico que incluso usamos hoy. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial están esos enormes carteles que se colocaron. Se necesita a todo hombre, mujer y niño. ¿Sabes cómo que puedo leer eso? Sí, y claro, decir, claro. "Está Entonces, bien"? imagina, por ejemplo, quiero decir, hay una discusión en este momento sobre si Israel está cometiendo un genocidio en Palestina hoy. Ahora, supongamos que muchas personas dijeran, pero estás matando niños. Israel dijo, sí, pero eso es solo un producto de la guerra. Imaginen si descubriéramos que detrás de escena el primer ministro de Israel había dicho, no dejen con vida nada que respire, maten a todos, maten al hombre, maten a la mujer, maten al niño y al bebé, maten a los animales, maten a los burros, no dejen con vida nada que respire. Incluso si él estaba tratando de hacer un punto hiperbólico, el hecho de que los niños estén muriendo como resultado, creo que podríamos echarle algo de culpa a Israel. Aquí tenemos a Dios diciendo eso. Esas son las palabras que están registradas. También en el punto de la hipérbole, cuando llegamos al libro de Josué y la destrucción de la nación de Ai, se dice explícitamente que murieron 12.000 personas. Todo el pueblo de Ai, dice. Implica que algunas personas huyeron, porque dice, lo tengo aquí en el capítulo 8 de Josué, cuando Israel había acabado de matar a todos los hombres de Ai en los campos y el desierto donde los habían perseguido. Y por cierto, más temprano dice que no quedó un hombre en Ai o Betel que no fuera tras Israel, porque Israel los sacó de la ciudad y fingieron huir. Y Ai los persigue, dice, no quedó hombre en Ai. Luego dice, cuando Israel terminó de matar a todos los hombres en los campos y en el desierto donde los habían perseguido, y cuando todos habían sido pasados a espada, los israelitas se dieron la vuelta, regresaron a Ai y mataron a todos los que quedaban. Si no había un hombre que quedara en Ai, que no hubiera salido y sido asesinado en el desierto, cuando se dan la vuelta y matan a todos los que quedan. ¿A quiénes están matando? A las mujeres, a los niños. Luego se nos dice que 12.000 personas cayeron ese día, toda la gente de Ai, y dice 12.000 hombres y mujeres. Así que sabemos que fueron asesinadas mujeres que no eran combatientes. Incluso si se está También utilizando un vamos lenguaje a- hiperbólico aquí, sabemos que se nos está diciendo que
que murieron específicamente 12,000 personas, incluidas mujeres no combatientes. Bien, creo que en el ejemplo de 1 de Samuel capítulo 15 son textos antiguos, es literatura. Así que no vamos más allá de cómo funciona interpretar la literatura. Entonces, aunque el texto pueda estar diciendo esto es lo que dijo Dios, bueno, aún está en una forma literaria. ¿Qué crees que dijo Dios? ¿Crees que es exacto? Quiero decir, no estaba allí, no lo escuché. Creo que la escritura del Antiguo Testamento es inspirada y creo que no falla en su representación de revelar a Dios. Como por ejemplo de lo que hablamos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Juan capítulo 2, él pone el momento de la expulsión del templo al principio de su evangelio. ¿Creo que Juan está realmente preocupado por la cronología allí? No, no pienso eso. Creo que es un Creo literario. que la Biblia está llena de eso. Son textos literarios y están ensamblados de cierta manera. Así que no creo que eso necesariamente signifique que Dios fue quien usó la hipérbole, sino que el escriba que registraba los eventos y como que resumía lo que pasó dice, está bien, entonces Dios manda a atacar a los amalecitas, pero eso significa que Dios es quien hizo la exageración. ¿Crees que eso es problemático? Mencionaste la limpieza del templo y dijiste que, aunque la cronología está equivocada, el punto es, si tuviéramos una historia de la limpieza del templo, si descubriéramos algunos manuscritos antiguos y alguna versión de Juan, donde Jesús entra al templo, comienza a limpiarlo, voltea las mesas y luego empieza a golpear a los niños, simplemente empieza a golpearlos porque está tan enojado, ¿verdad? ¿Qué pensarías de eso? Probablemente pensarías que no sucedió, o si probaste que sí sucedió, que Jesús era menos moral de lo que pensabas, o si por alguna razón la gente creía que eso es lo que hizo, creo que sería un problema para ti. Y creo que si estás viendo a un buen Dios aquí, el hecho de que incluso esto se reporte como algo que Él dijo, y esto es parte de la tradición judía, que básicamente nadie disputa, es al menos teológicamente exacto. Pero puedes Demostré demostrarlo. que los niños fueron asesinados. No has demostrado eso realmente. Así que sí, me parecería problemático, pero no has mostrado que se maten niños inocentes. No Sabemos que toques existe esto el todavía. mandato de matar niños. Correcto, pero acabamos de hablar de todo Nos eso. vemos. ¿Crees que Dios estaba exagerando al decirles que mataran a niños inocentes? Creo que el escriba está exagerando el mandato de Dios. Está bien, de acuerdo. Entonces, ¿crees que el escriba registró incorrectamente el mandato de Dios? Por lo tanto, el Antiguo Testamento es poco fiable. Pero eso no es lo mismo. No estoy diciendo que el escriba inventó algo. Estoy diciendo que el escriba tiene un mandato. Entonces, Eso ¿de es. dónde obtuvieron ese mandato? De Dios entregado a través de un profeta. Oiga, Pero entonces, ¿qué habría tenido? Dios le dijo al profeta Samuel, deja vivo a nada que respire, mata a todo No hombre y mujer, necesariamente. para que sepan que yo pensaría eso, porque si lo hizo, entonces tenemos el mandato de matar a niños inocentes. Si no lo hizo, entonces tenemos un problema de La precisión de lo antiguo. No sé eso para nada. Solo como dije, es literatura, ¿verdad? Así que Dios puede decir algo y entonces la grabación del evento puede emplear dispositivos literarios como hipérbole, que es lo que creo que está sucediendo. Quiero ir a Jericó y a lo que estás hablando allí, porque hablaste de eso mucho más. Creo que, por ejemplo, como con Jericó, tenemos toda la razón para creer que Jericó es una fortaleza militar. Creo que ese es el caso. Creo que eso es históricamente preciso. Y entonces no estamos mirando solo a Israel entrando y ya sabes, como que, sir, creo que también han escuchado esto. Es una conquista militar. Creo que sería difícil encontrar una sola nación en toda la historia humana que se haya fundado sin violencia. Estoy de acuerdo. Eso nunca ha sucedido. Entiendo por qué dirías que es problemático que Dios esté instruyendo eso, lo cual construiría eso. Quiero decir, como, ya sabes, se piensa que mi país comenzó en 1066 con la invasión normanda, ¿verdad? Y como puede ser, puedo imaginarme que hubo algún informe que decía que, ya sabes, el rey estaba gritando, ya sabes, mátenlos y luego vayan y maten a sus esposas y luego vayan y maten a sus hijos. Como, no muestren misericordia. Puedo imaginar totalmente a alguien diciendo eso y que no se tomara literalmente. Pero si Dios... Esto sigue siendo parte de la escritura eterna de Dios que las personas tienen en sus bancos, que está en las habitaciones de hotel. No sé tanto más sobre América secular. Si lo abres en una página al azar, especialmente dados los matices de lo que está sucediendo en el Pero mundo honestamente, ahora mismo. no soy como, si voy a ser completamente honesto, creo que en el libro de Génesis, cuando Dios guía a Abraham a la tierra prometida, les dice, te traeré de regreso aquí en varias generaciones cuando el pecado de los amorreos esté lleno. Como es el lenguaje cuando el balde está lleno. Correcto. Y pecadores, entiendo por son qué personas eso puede ser pecaminosas. problemático, pero cuando leo el texto, creo que Dios tiene permitido juzgar a las personas, ya que creó todo, y tiene permitido usar a los seres humanos para hacerlo, incluidos los seres humanos pecadores. Está bien, pausa. Ha sido votado fuera por la mayoría. Eso Por es favor, ve a tu asiento. Bien, muy rápido. Antes de comenzar la discusión, voy a darte este regalo y también usar mi punto para el tema del genocidio. Porque estás diciendo que Dios ordena genocidio, ¿correcto? Así que estás haciendo que este Dios suene como un Dios muy No odioso necesariamente que odioso, ordena solo genocida. como genocida. Bien, entonces aquí está este regalo personal que me gustaría darte. Dice que deposites tus ansiedades porque Él se preocupa. No estoy de acuerdo porque al principio de la Biblia Dios es amor. Al final de la Biblia Dios es amor. Nuestro compañero, él afirmó que nuestro Dios es un Dios muy justo. Entonces, ¿podemos argumentar eso o decir que aunque este Dios quizás
como al principio del Antiguo Testamento, es donde ocurre mucho el genocidio. También podemos decir eso. Entonces, ¿crees que el genocidio ocurre? Si eso lo dijera la Biblia, solo quiero decir que estas personas también fueron al cielo. No es como si estuvieran siendo asesinadas y castigadas en ese momento. Él también está tomando las almas de las mujeres y los niños y llevándolos con él, si ese es el caso. Pero todo el argumento es sobre Dios. Está bien, tengo una pregunta. ¿Y crees que está bien matar a personas porque eventualmente irán al cielo de todos modos después de que las mates? No se trata de matar, es Son solo las como personas que él. abortan haciendo un favor a sus hijos no nacidos al matarlos en el vientre, dándoles así un acceso rápido Este al es un cielo. enfoque diferente al genocidio, pero solo quiero decir No como creo que puedas infligir un genocidio y luego compensarlo con el hecho de que los envías al cielo después. Quizás puedas, pero el problema es que los israelitas también son personas pecadoras, y cuando los israelitas son pecadores reciben al profeta de Dios con tablas de piedra literales diciéndoles cómo corregir su camino. Los cananeos son personas pecadoras, y cuando son personas pecadoras llegan los israelitas y los eliminan. Pero junto nuestro con los Dios es suyos. un Dios justo y siento que aunque Pero eso es sean lo que pecadores, estoy si son criticando. pecadores, muy bien, aplausos. Has sido votado, gracias. Hola Alex, encantado de conocerte. Entonces, señalaste varios pasajes, pero los profetas de principio a fin condenan a Israel en términos mucho más duros. Y de hecho, Dios los dispersó con juicios mucho mayores porque eran. Y de hecho, en Ezequiel dice que porque se suponía que debías ser la luz del mundo, eres juzgado con más severidad. Tienes más responsabilidad. Así que Dios fue justo con Israel. De hecho, puso más carga, un manto y responsabilidad sobre ellos y los juzgó por ello más que a las naciones. Y un caso en cuestión que ya se mencionó fue el número de generaciones que pasaron antes de que los amalecitas fueran juzgados y los cananeos fueran juzgados. Pero podemos volver a ese punto. Puedo preguntarte entonces, ¿cómo defines genocidio? Correcto. Si me permite, en realidad tengo una pregunta que quería hacerle primero. Creo que es importante saber de qué estamos hablando. Basado ¿Qué es en un la palabra genocidio? genoma, obviamente, etimológicamente entendemos que lo estás tomando como una línea de semilla tribal, lo Sí, cual podría es ser justo. tribu, Entiendo religión, eso. Claro, etnia, así que puedo raza, entender y estamos eso. hablando de la destrucción o intento de Pero destrucción o aquí está expulsión el de problema. personas basadas en esas características. Genocidio, especialmente la forma en que se usa hoy en día, implica que se basa en la raza, y eso es categóricamente contrario al mandato de Dios de conquistar a los cananeos. No tenía nada que ver con su raza, tenía que ver con su pecado, y de hecho, Entonces, ¿sabes qué? Cuando Amalek es atacado, Israel primero advierte a otra tribu que están llegando y dice, salgan de aquí porque fueron buenos con nosotros cuando salimos de Egipto. Amalek los combatió cuando salieron de Egipto. Él le dice a esta otra tribu, váyanse de aquí. Los advierten, ¿verdad? No dicen, oye, puedes quedarte aquí. Dicen, tienen que irse. Pero primero les vamos a advertir para no destruirlos completamente. Así es. En otras palabras, parece ser, quiero decir, ¿por qué es que Israel está entrando en esta tierra? La nación, ¿por qué están entrando en esta tierra? Porque era la tierra prometida a ellos por Dios. ¿Por qué necesita ser limpiada? Porque hay personas en Deuteronomio esa tierra capítulo que no se 7, supone que estén allí. capítulo 7, capítulo 9, él dice, no pienses que es por tu justicia o por algo que tenga que ver contigo que te traje a esta tierra, sino que fue por los pecados de las naciones que te la di. Esto es Deuteronomio capítulo 9. Así que no es porque les prometió basado en algún tipo de registro étnico. De hecho, toda la premisa detrás de la destrucción fue el prototipo de Sodoma y Gomorra. Entonces, una pregunta cuya respuesta creo que ya sé. deuterotipo, ¿Crees porque que no Noé fue el hubo una primero? persona? Bien. No, exactamente. Y ese es el punto. Y si Correcto. ese es el caso, Por eso permíteme mencioné a hacerte una Sodoma. segunda pregunta. Bueno, espera. ¿Había déjame responder a tu alguna pregunta buena un poco más persona completamente. en Israel, en la nación de Israel? Bien, permíteme responder a tu Porque pregunta una si por la una. respuesta es que también Bien, había personas entonces malas en esto se Israel, remonta ¿por qué a no la las matan a masacre ellas de los también? niños. Si no se trata tiene el de mismo la nación. problema porque tiene que ver con la inocencia. Bien, déjame abordar ese problema. Nadie es inocente, pero mi pregunta específica No, pero es- estás diciendo que En la los tierra de niños- Canaán son inocentes y están No, eso no es siendo lo que estoy masacrados. diciendo ahora. Lo que digo es que Está retracté bien. la palabra Está bien. inocente porque sé que puede ser un poco complicado, pero lo que estoy diciendo específicamente aquí es que si la razón por la cual Canaán es destruida es porque son inmorales, hay todo tipo de inmoralidad ocurriendo dentro de la nación israelita también. Si no se trata de nación, si no se trata de tribu, entonces, ¿por qué no se le dice a Israel que mate a las personas inmorales en su tribu, Lo sino son. solo a las personas No, de la otra no, tribu? lo son. Y de hecho, eso es lo que hacen. Y de hecho, toda la generación a la que se le prometió la tierra prometida Pero no, murió sin ver la no tierra a manos del prometida por su israelita. pecado. No. Phineas, está bien. Adiós. Pero A los permíteme- israelitas no se les dice permíteme que darte un exterminen a su experimento propia mental. nación del pecado de Permíteme la darte un cebra, pensamiento. matándolos, Sí, matando a perfecto, sus te daré un hijos y matando a sus experimento mental. animales. Claro, ¿y por Supongamos- qué matar a los supongamos animales? que mañana descubrimos que las redes de pedofilia, esa teoría de la conspiración, de alguna manera son ciertas. Como solo imagina, ya sabes, al estilo de V de Vendetta, como imagina que hackers simplemente transmiten todo lo que estaba sucediendo.
todos los videos de chantaje, los archivos de Didi, el de Epstein, lo que sea. Bien, entiendes el punto. Así que tienes esta repentina revelación de esta gran conspiración y es de una magnitud que nadie jamás imaginó. Bien, ¿dirías que hay justicia en llevar a esas personas? Obviamente nadie estaría en desacuerdo. De hecho, la opinión pública sobre la ejecución podría cambiar en ese momento e incluso la guillotina podría regresar. ¿Quién sabe? Pero yo no mataría a ese niño. No, correcto. Bien, estoy llegando a ello, así que llegaremos allí paso a paso. Comencemos con los hombres y las mujeres. Así que supongamos que en este ejemplo la teoría de la conspiración es cierta. Y todos se enteran. Y entonces todos están de acuerdo en que los hombres y las mujeres que estuvieron involucrados en esta red de pedofilia, digamos, necesitan ser juzgados. De acuerdo, alguien tiene que hacerlo. No tenemos problema en ejecutarlos. Tenemos el beneficio de la tecnología que nos da un poco de indirecta. Pero si no tuvieras eso, tendrías que hacerlo tú mismo o hacer que tu verdugo lo haga. Estoy aquí para pedir una ejecución militar de no combatiente, entonces, lo cual es un crimen de guerra. Correcto. No, es un crimen de guerra de acuerdo a... Pero déjame... Está bien, pausa. Pero esa Ha es sido la eliminado ciencia. por la mayoría. Es genial. Vamos a escucharlo una vez más. Bueno, está bien. Una cosa, cuando se trata de exégesis e intentamos entender lo que las escrituras están diciendo, siento que estamos jugando un juego imposible ahora mismo. Uno de mis amigos, Elías, está mencionando estos puntos importantes sobre cómo hay matrimonios mixtos. Sabes que se habla de no hacerlo. Crucialmente, en ese punto, dice, destruyanlos totalmente, no se casen con ellos. La gente dice, bueno, ¿por qué se les diría que no se casen si se les dijo que los destruyeran? Porque uno puede imaginar que hay un montón de personas que quieren invadir una tierra y tomar a sus hijas como esposas. Y Dios dice, no, destruyanlos completamente, no se casen con ellos, cruza con ellos, no los tomes como cautivos, mátalos a todos por completo. Esto no es inconsistente con el mandato del haram. Mi punto es, sin embargo, que estamos jugando un juego imposible porque estamos leyendo esto, o al menos estamos hablando de ello ahora mismo como lectores modernos y no como lectores antiguos. Quiero decir, es casi como si alguien sacara el libro del Apocalipsis ahora mismo y dijera, oye, mira, la Biblia dice que va a reunir a la gente de los 4 rincones de la tierra. Eso debe significar que la tierra, quiero decir, no es exactamente así como Muy interpretamos bien, las se acabó el escrituras. tiempo. Lo siento, ¿En serio? lo siento, amigo. gracias. Lo siento, amigo. Lo siento. Mi siguiente afirmación es que no hay pruebas suficientes para creer en la resurrección. Nadie sabe eso. No. Está bien. Está bien. Mucho gusto. ¿Cómo va todo? Esta es una pregunta realmente interdisciplinaria sobre la resurrección de Jesús. Y en mi experiencia se reduce a 2 categorías: la probabilidad previa de la resurrección de Jesús y los datos en sí. Así que lo que realmente me interesa es el caso histórico de la resurrección de Jesús. Bien, quiero hacer una pregunta aclaratoria porque me encantaría hablar sobre los datos. Si te diera un modelo de los evangelios que llamaría algo así como el modelo de reporte histórico, que diría algo como que los autores de los evangelios estaban cerca de los tiempos y lugares del Jesús histórico. Basaron su trabajo histórico en el testimonio de testigos oculares y no sentían libertad para inventar hechos históricos. Debido a eso podemos extraer todos los testimonios de estos evangelios y tenemos acceso a lo que los testigos originales realmente dijeron. Está bien, entonces, hicieron. ¿quién crees que son los testigos presenciales en los que se basa el testimonio? Así que aquí no soy una enciclopedia ambulante, pero diría que si miraras todos los testimonios, tenemos 21 testimonios únicos que van a ser de naturaleza polimortal. Van a tener semblanzas de independencia e interdependencia y algo de dependencia debido al problema sinóptico. Todo eso. Si llegáramos allí, ¿sería eso suficiente para que dijeras que la probabilidad de que la resurrección ocurrió en comparación con cualquier otra teoría contraria es mayor? No. Entonces, eso me dice que uno podría ser la probabilidad previa. Así que ese es un problema porque si no es suficiente evidencia... No es eso. Creo que no se puede confiar en los autores de los evangelios, específicamente sobre la resurrección, para dar un relato preciso de lo que sucedió. Sí, por eso estoy preguntando si teníamos este modelo que requiere datos históricos y si eso fuera cierto. Claro. Bueno, si fuera cierto que estaban informando de eventos históricos, entonces sería un evento histórico. Así que permíteme aclarar una cosa. No aquí. creo que lo sea. El modelo de reportaje histórico no implica lo que realmente sucedió con el reporte. Todo lo que estoy diciendo es que lo que podemos extraer de allí es que estos fueron los testimonios reales de los testigos oculares. Está bien, tengo una sobre los pregunta para ti. riesgos. ¿Crees que Jesús es Sí. la única persona, aparte de las personas que Jesús y los apóstoles resucitaron, que ha resucitado de entre los muertos en la historia de la humanidad? Sí, bien, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27 de Mateo, dice que en el momento de la muerte de Jesús, las tumbas de Jerusalén se abrieron y los santos salieron de sus tumbas y luego, curiosamente, dice después de la resurrección, aparecieron a muchos. Muchos de ellos caminaron apareciendo a muchos. ¿Crees que eso sucedió? Entonces, solo diría que si el modelo de reportaje histórico es verdadero, entonces sí. Así que piensas, pero espera, el problema ahí es que también están hablando probablemente de resucitaciones, no de resurrecciones.
Sí, pero de lo que estamos hablando aquí es de las tumbas de Jerusalén abriéndose y muchas personas saliendo de sus tumbas, caminando por Jerusalén y apareciendo a muchas Si personas. digo que sí, ¿qué está en Si juego esto ahí? sucediera, sería el evento más extraordinario que haya ocurrido en la historia de la humanidad. Y sin luego va a embargo, ser un argumento no se informa. a favor de la Algunos violencia. argumentos desde A el partir de ahí. silencio. Entiendo eso, sí pero eso es funcionan. solo una no se pieza de informa en evidencia ningún otro que lugar. vas a usar. No está en ninguno de los otros evangelios. No Entiendo. está en Josefo. Así que ese no es un está dato. en Hechos. Solo De todas formas, vamos a- déjame terminar esta idea porque esto es importante. La mayoría de los estudiosos cristianos, creo que personas como Dale Allison, por ejemplo, creen que esto Bueno, no en me realidad interesa lo que no Allison vaya a ocurrió. decir. La Lo puerta que me que interesa esto es lo que abre. los datos dicen. La puerta, bueno, Sí que tenemos el modelo de reportaje histórico, ¿verdad? Pero sigues diciendo que está tenemos bien. este modelo. Permíteme darte alguna evidencia para el modelo de reportaje histórico. Si este modelo es verdadero, una de las cosas que esperaría ver serían cosas como coincidencias no diseñadas dentro de los evangelios. Está bien, por cuestiones de Pequeñas tiempo, cuentas entiendo lo que interconectadas. estás diciendo. Así que creo que mucho en los evangelios es históricamente fiable y mucho no lo es. Cosas como las coincidencias no planeadas. Entonces, son ¿estás realmente adoptando un interesantes. enfoque de perícope por perícope para esto? ¿O cuál es? Como, ¿qué Estoy metodología tomando una estás historia usando? por historia. No Creo creo que el esa no mayor... es una buena metodología. No creo que las tumbas de Jerusalén se hayan abierto. Así que está También bien, creo que hubiera entiendo de dónde personas vienes. caminando por la ciudad de Emerson. Pero si ese es el caso, entonces eso significa que al menos el autor de Mateo creo que sea está el caso. dispuesto a inventar historias de Bueno, resurrección espera, para estás hacer haciendo un una culto gran teológico. diferencia ahí, ¿verdad? Bueno, Porque espera. sé que te gusta hablar sobre el vuelo a Egipto. Y te gusta decir que Mateo inventó el vuelo a Egipto. Lucas. No, Lucas es el que no lo menciona. Mateo es el que lo menciona. Lo siento, Está bien. Matthew, lo siento. Sí, Mateo. Y luego, típicamente el argumento es que Mateo inventó el vuelo a Egipto. Lucas no lo menciona. La razón por la que Lucas no lo menciona es porque no sucedió. Mateo lo menciona y nos dice por qué. Para situar a Jesús en la profecía. Aquí hay una contrahipótesis. Claro. ¿Y si simplemente es el caso de que Mateo no está inventando hechos históricos y está haciendo algún tipo de midrash? Y lo que quiero decir con esto es que él está mirando este acontecimiento histórico que sucedió, la huida a Egipto, y tomando este pasaje de Oseas, que por cierto sería un pasaje un tanto torpe de usar si quisieras inventar un hecho histórico para la profecía. Porque ese pasaje de Oseas no es inherentemente... Creo que podríamos estar déjame desviándonos un poco del pensar en tema. Debo tener permitido hablar aquí. Creo que nos hemos desviado un poco del tema. El problema con la historia del nacimiento no es solo que se está inventando una historia para cumplir la profecía, aunque se nos dice que por eso se hace. El problema es que Bueno, contradice estoy el otro completamente de relato, acuerdo que con las eso. lesiones Así de que la si miras las narrativas del nacimiento en conjunto, creo que hay espacio para una discrepancia. lo de y es que Egipto y Lucas no lo Jerusalén. menciona. Bueno, Creo Lucas que eso dice es- que van al templo. Perdón, Lucas dice sí, que voy van a al todo templo. estar de Entonces, acuerdo con espera, déjame terminar aquí. Lucas dice que la familia va al templo y presenta a Jesús en Jerusalén. Mateo dice que van a Egipto. Están muy lejos uno del otro. Y se nos dice que se quedan en Egipto hasta después de la muerte de Herodes. Esto es una Así contradicción. que, de nuevo, estoy realmente... Está bien, pausa. Ha sido eliminado por la mayoría. Por favor, regresa a tus asientos. Nos vemos de nuevo. Bien, entonces, el caso histórico de la resurrección. Bueno, antes de llegar ahí, en realidad, mi principal argumento tenía que ver con el ejemplo que se acaba de mencionar sobre el vuelo a Egipto. Quiero decir, podemos hablar de eso, pero lo que realmente quiero saber aquí es cómo sabemos que la resurrección de Jesús ocurrió históricamente. Entonces, ¿puedo comenzar con la pregunta para ti? Por ejemplo, ¿crees que las tumbas se abrieron y que los santos estaban caminando por la ciudad de Jerusalén apareciendo a muchos? ¿Por qué no se menciona esto en ninguno de los otros evangelios, en ningún otro relato histórico, en ningún lugar, incluso siendo esto lo más extraordinario que ha ocurrido en la historia de la humanidad? Bien, entonces también, perdón, no quiero interrumpir, pero crucialmente Mateo dice, y en el momento de la muerte de Jesús hubo un gran terremoto, el segundo terremoto. Las tumbas se abrieron y luego los santos aparecieron a la gente después de la resurrección, a muchos. Entonces hay un pasaje muy, muy extraño que parece extraño a simple vista. Pero también dice que las tumbas se abrieron en el momento de la crucifixión, pero no estaban caminando y apareciéndose a la gente hasta después de la resurrección. Parece confuso, parece forzado, a menos que estuvieran como descansando muertos en tumbas abiertas durante como 3 días hasta que se levantaron o algo así. Es un pasaje muy, muy extraño que creo que no tiene historicidad. Claro. Pero eso no es lo mismo que la afirmación que mencionaste originalmente, que es la Sí, lo que resurrección estoy de tratando de Cristo decir mismo. es si eso es improbable. Así que si tuviera que conectar los dos, lo que diría es la historicidad de la resurrección de Cristo. Ores tiene el mismo tipo de datos que la historicidad de la resurrección de estos santos en Mateo, porque las apariciones de estos santos y las apariciones de Cristo se correlacionan, corresponden. Y así los informes de sus apariciones son igualmente probables. Como por ejemplo, conoces el pasaje en primero. Obviamente Corintios 15, que es una de las primeras atestaciones del, ya sabes, el credo tradicional formal que menciona la resurrección de Cristo y la aparición a 500. Y esto se establece dentro de los primeros 5 años de la resurrección de Cristo. Así que, correcto.
Según entiendo, Probablemente sí. sí Quiero admites decir, la no está claro. posibilidad. O sea, estás refiriéndote a... Crecí en las piscinas desde muy temprano, no sé, a los 5 Pero la tradición en la que se basa, porque está citando una fórmula específica de Midrash. Ok, Sí, puedo estoy de conceder acuerdo. eso. Pero entonces Está Paul bien. se inserta en esa fórmula. Él Claro. dice, finalmente Eso está es. aquí para mí. Entonces, Está bien. en algún momento la fórmula Eso se demuestra detiene. la prueba de Sí, la está fórmula, bien. en lugar de subvertirla. No sé dónde está la fórmula. Y Paul Está comienza... bien. Mi punto es decir que hay atestaciones tempranas que no son diferentes en naturaleza a las atestaciones de los santos que se levantaron de las tumbas. Y entonces, si rechazas la resurrección de Cristo basándote en los datos del testimonio de testigos oculares, entonces claro que vas a rechazar la resurrección o la resucitación, digamos, de cualquiera de los santos basándote en el testimonio de testigos oculares que es de la misma Bueno, está bien naturaleza si lo que crees. muchos Solo sé que cristianos hacen. no lo haces. Así Entiendo. que me gustaría... Así que hicimos tu establecer pasaje. eso. Si no, olvidemos... Podemos hacer el mío. Sí, Ok. claro, podemos olvidarnos de Suena lo bien. de abrir tumbas. Entonces Vamos. vayamos a Oseas, ¿Seguro? si no te Ajá. importa. Entonces, en Oseas tienes realmente un ejemplo fantástico de cómo las profecías de Cristo se están cumpliendo a niveles más profundos y multivalentes, ¿verdad? Es una metalexis de cumplimiento profético. Así que, para responder a la discrepancia entre Lucas y Mateo, en primer lugar, tienes el tiempo de la purificación, ¿verdad? Para la madre. Dura 33 días después de la circuncisión del niño. Y por lo tanto, es un periodo de 40 días antes de ser presentados en el templo. Esto ocurre antes de que huyan a Egipto. Ahora entiendo la dificultad en el versículo justo después de la perícopa de Lucas sobre la presentación en el templo con Zacarías, porque dice que regresan a Nazaret. Sí, dice que ¿verdad? después regresaron Entiendo. a Nazaret. Tal Exactamente, vez fueron a eso es lo que Egipto entre intento medio. decir. Pero puedo solo decir que eso puede ser el caso. Eso creo que es una interpretación poco natural del caso, pero te lo concedo por un momento. Digamos que las narrativas del nacimiento no se contradicen entre sí. Está bien. Digamos que las narrativas del nacimiento son No, es históricamente poco fiables. Pruebas de la resurrección que estoy buscando ahora mismo. Pero entiendo lo que eso, quieres quería aportar, pero hay intervenir en eso, contradicciones. simplemente. Bueno, eso es una Está bien, afirmación pausa, lo siento completamente mucho. diferente. Ha Sí, sido no votado te por la preocupes. mayoría. Gracias, Por favor, lo aprecio. regresa a tu asiento. Está bien. Entonces hay un punto al que sigues regresando, que es la apertura de las tumbas. Y estás diciendo que no vemos eso en ningún lugar de la historia. Y estoy de acuerdo con lo que Dan estaba diciendo. Esto es un argumento del silencio. Así que no vemos en ningún lugar de la historia la destrucción de Pompeya escrita a través del Vesubio. Este es un evento enorme. ¿Por Pero qué no lo si vemos? tuviéramos relatos que describen Pompeya en la época en que ocurrió y simplemente no lo mencionaran, ¿no crees que eso sería un poco sospechoso? Brian sobre la destrucción de Pompeya. Claro, pero si tuviéramos relatos escritos sobre Pompeya en el momento de la destrucción y no lo mencionaran, ¿crees que sería raro? Creo que eso sería un poco Tenemos raro. relatos escritos sobre Jesús en Jerusalén, en el momento en que se suponía que este evento extraordinario iba a tener lugar y ni siquiera pensaron en mencionarlo. Entonces, ¿Puedo creo- decirte por qué creo que la historia está ahí? Porque se supone que Jesús es el primogénito de los muertos y Jesús es un profeta apocalíptico en los evangelios sinópticos, prediciendo que el fin del mundo vendrá pronto, va a haber una resurrección general de los muertos y Jesús será el primogénito de los muertos. Así que creo que Mateo inventa esta historia para que estas personas se levantan de sus tumbas, pero no empiezan a aparecer a la gente hasta después de la resurrección, porque Jesús es el primogénito de los muertos y esta es la resurrección general. La razón por la que se inventa es porque, claro, después de que Jesús muere, no hay fin del mundo, no hay apocalipsis. Y así Mateo inventa esta historia para cumplir con Creo eso. que esa es, ya sabes, una hipótesis. Pero creo que cuando miramos los evangelios tenemos otra hipótesis. Tenemos este hecho de que, ya sabes, mencionamos las coincidencias no diseñadas. Estás familiarizado con eso, ¿verdad? Tenemos el hecho de que pasan por mucha información histórica, así que aciertan con Sí. la geografía. ¿Estás de acuerdo con esto? Entonces, ¿dirías que tenemos autores que están ubicados en esta área durante este periodo de tiempo? No sé si puedo decir eso con confianza. Creo que depende de cuál evangelio estés hablando. Bueno, vamos solo como los sinópticos. Los sinópticos. Entonces, ¿quién crees que es el autor, digamos, del evangelio? Yo de diría Marcos? que es Creo que Marcos. fue Juan Marcos el autor de... Sí. Ahora, ¿por qué piensas eso? Bueno, creo que estás evadiendo un poco mi pregunta. ¿Piensas que los autores estaban en ese periodo de tiempo, en esa ubicación? Creo que incluso si ese es el caso, creo que los eventos se escribieron décadas después de que ocurrieron. Está bien, pero eso es lo que estoy está. feliz de, digamos, que lo concedí. Bien, entonces estos relatos están al menos basados en el testimonio de testigos presenciales. ¿De acuerdo? ¿Y qué? Bueno, si tenemos personas que están grabando información verdadera de testimonios de testigos presenciales. ¿Y por qué esa información verdadera a menudo se contradice a sí misma? ¿En qué forma se contrasta? ¿Cuál es la fecha de la muerte de Jesús? Hay un argumento que dice que fue en la Pascua. Juan la sitúa antes de la Pascua. Así que hay una respuesta larga y complicada a eso. Es cómo usan los modismos en el idioma. No ¿A quiero qué hora entrar murió en Jesús? eso ahora Marcos dice que mismo. fue a así las que no 9 de quiero la entrar. mañana. Juan nos dice explícitamente que todavía está de pie ante Pilato al mediodía. Entonces, aquí está el asunto. Te voy a conceder contradicciones. No es eso lo que esperaríamos ver de personas registrando eventos reales. No sobre estos temas, creo. Yo mismo he hecho este argumento. Es como, bueno, sí, tal vez esperaríamos que la gente malinterpretara el punto.
Pero sí, está claro que la razón por la cual Juan coloca la muerte de Jesús antes de la Pascua es para presentarlo como el Cordero Pascual. Entonces creo que tenemos razones para sospechar que se ha hecho a propósito. En otras palabras, si podemos explicar por qué estos se contradicen, porque los autores tienen diferentes intenciones, creo que eso propone una mejor hipótesis sobre por qué se Así contradicen. que específicamente sobre el día de Jesús, no lo tengo en la cabeza ahora mismo. Sé que hay una explicación para eso. Quizás podamos hablar más tarde y puedo mostrártela, pero no lo tengo Bien, ahora mismo. cuando Jesús está en la cruz, hay dos ladrones junto a él, ¿verdad? Uno dice, uno lo condena y uno dice, no lo condenes. Eso es lo que sucede en el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Mateo, que son anteriores. Ambos lo ridiculizan en la cruz. Sí, mana, se hacen No ves en un eso como un problema. porque este es un punto teológico bastante importante que se está haciendo. Jesús está perdonando a sus enemigos justo antes de su muerte. Esto me parece, si los evangelios anteriores, Marcos y Mateo, dicen que esto no sucedió. Y dicen explícitamente que las personas que estaban en la cruz junto a él se burlaban de él. Esta es una historia que Lucas ha inventado. Ahora, ¿por qué Lucas inventaría una historia como esa para hacer un punto teológico? Lo que nos dice que los escritores del Evangelio están dispuestos Creo que solo a inventar estás cosas para asumiendo. hacer un punto Bien, teológico. pausa. Ha sido votado por la mayoría. Por favor, regresa a tu asiento. Lo siento, no tenemos tiempo. La resurrección, como sabes, es el tema más importante en el cristianismo. Si no ocurre, como diría Pablo, entonces nada de esto importa. Si ocurrió, entonces todo importa y todo se vuelve mucho más importante. ¿Crees que los discípulos de Cristo, Pablo también y otros, creen que Cristo resucitó de entre los muertos? Creo que probablemente ese sea el caso. Bien, entonces, ¿crees que realmente ellos creen, no que Pero, solo lo inventaron? ¿puedo preguntar por qué crees que ellos lo creían? Claro. Bueno, espera, yo diría que lo creyeron porque sucedió. Está bien, pero ¿cómo sabes que realmente lo ¿Cómo sé que creyeron? lo creyeron a través de sus Sí, escritos? ¿cómo sabes que no Porque estaban fueron mintiendo, por ejecutados ejemplo? por ello. Entonces, ¿Cómo? por ¿Y cómo fueron ejemplo, ejecutados? Algunos de ellos fueron ejecutados. Buenas tardes. Algunos de ellos fueron ejecutados. Ah, sin ser ¿cómo lo sabes? ejecutados. Bueno, obviamente a través de la tradición y la historicidad de la Bueno, iglesia. son dos cosas. Está la tradición y está la historicidad. Entonces, la tradición de la iglesia, la idea es que cuando dices tradición de la iglesia o santa tradición, no es solo esta idea de que solo estamos diciendo cosas y haciendo cosas que están en línea con el cristianismo, pero en realidad es esta idea de que estamos siguiendo el rastro y el linaje. Lo que busco es evidencia del martirio de los apóstoles por su afirmación de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Se registran las muertes de dos discípulos en los evangelios. Es Judas quien se ahorca o, como otra contradicción, se cuelga en Mateo o en el libro de los Hechos. Se describe que cae en un campo y su cabeza cae, y no entrañas cae. se derraman. Parece haber una diferencia. Entonces Sí. Judas, también Santiago, el hermano de Juan, quien es decapitado por Herodes. No se nos dice precisamente por qué. Todas las demás muertes de los apóstoles dependen únicamente sobre la tradición de la iglesia. No hay evidencia histórica de que fueran martirizados, y ciertamente no de que fueran martirizados por su creencia de que Jesús resucitó. De hecho, incluso según la tradición de la iglesia, la única persona, el único discípulo, el único apóstol que no fue martirizado por su fe, ¿sabes quién fue? John. Juan, quien hace las afirmaciones teológicamente más fantásticas de todos los Pero apóstoles. obviamente sabemos que también por la tradición trataron de matar a Juan hirviéndolo en aceite. No veo ninguna evidencia de que esto realmente haya sucedido fuera de la tradición de la iglesia, y no confío en Pero, esa iglesia. por ejemplo, ¿qué tipo de evidencia esperarías escuchar de personas que no se preocupan por esos cristianos? Entonces, por ejemplo, la gente en el poder en Roma. ¿Por qué estarían escribiendo Acerca de que vamos a- largos cuentos de matar a los cristianos? Esto va en ambos Esto, sentidos, esto ¿verdad? y esto, Porque para los enemigos, por salvar ejemplo, a informarían estas historias de martirio. Podría decir, ya sabes, Exactamente. por qué los escritores cristianos no estarían motivados a inventar tales historias. Lo que estoy diciendo es que eso va en ambos sentidos. Correcto. No sabemos lo que realmente sucedió. Todo lo que tenemos es Te una contaré un secreto. tradición sesgada para establecer su martirio, que nos dice que eso es lo que está Y sucediendo. podemos saber que no querrían simplemente inventar esto porque algunos de ellos también fueron asesinados. Y cuando rastreamos esa época más tarde, hay santos en los años 200, 300, 400 que son Claro, asesinados. pero crucialmente no son los después de testigos esto. presenciales, no son las personas que supuestamente vieron esto ocurrir, así que fácilmente podrían estar equivocados. Pero lo que digo es que esas personas en los años 200, 300, 400 dicen que los testigos oculares fueron asesinados y ellos mantienen esta misma fe y también están dispuestos a ser asesinados. ¿No crees que esto dice algo? Si de hecho eso es lo que ocurrió, significa que escucharon que los discípulos murieron por sus creencias. Eso es todo lo que podemos saber. No sabemos si eso es cierto, no sabemos si es preciso. Por cierto, no estoy diciendo que no lo hicieran, solo digo que no lo sabemos. En otras palabras, estoy contento de simplemente conceder que los discípulos sí creían en la resurrección de Jesús y que murieron por sus creencias. Lo que estoy diciendo es que cuando la gente lanza esto como si fuera un hecho históricamente comprobado, simplemente no lo Entonces, ¿qué pasó en la mañana de Pascua? No sé. Solo hay otra opción aparte, obviamente, de que Cristo resucitó de entre los muertos. Yo determinaría, y puedes disentir si lo consideras, que sus discípulos, personas que realmente lo amaban, robaron su cuerpo y de alguna manera lo Bueno, deshicieron. podría haber sido alguien más quien robó el cuerpo. Pero
Pero ¿qué motivación tendrían para robar el cuerpo y deshacerse de Entonces, él? el robo de tumbas era bastante popular en aquella época. Pero Bueno, hay eran guardias que solo le reportan a Matthew. ¿Y qué dice Matthew sobre los guardias? Él es la única persona que reporta a los guardias. ¿Y qué dicen los guardias? Dicen que Jesús ha desaparecido y los sumos sacerdotes pagan a los guardias para que digan a la gente que el cuerpo ha sido robado. Ahora bien, ¿qué dice Mateo? Él dice, y este es un rumor que se fue a propagar y persiste hasta hoy. Así que el autor de Mateo sabía que había personas que decían que alguien robó el cuerpo. Intencionalmente pone a estos guardias allí. Tiene esta historia del sumo sacerdote pagándoles para difundir este rumor con el fin de combatir ese rumor. Así que sabemos que la gente en la iglesia primitiva, antes de la escritura del Evangelio de Mateo, Estamos bajo la pensaban que el impresión cuerpo de fue robado. que- Incluso, Tertuliano habla sobre, esto es asombroso, Tertuliano habla sobre una teoría que algunas personas estaban difundiendo, que el jardinero había robado el cuerpo de Jesús porque no quería que la gente viniera. Y echaban a perder sus lechugas cuando venían a verlo como un santuario. Estaría de acuerdo en que ambos parecen ilógicos, pero si solo vamos a decir que fue robado y luego estos discípulos, este grupo de personas, ahora simplemente no están buscando el cuerpo o eso de nuevo, lo cual diría que es aún más improbable que sean personas que no les importaba Cristo, que ahora robarían su cuerpo. Me parece que esto también sería Bueno, muy hay teorías que ilógico. sugieren, por ejemplo, que las autoridades, ya sean las judías o las romanas, no querían que esto se convirtiera en una especie de santuario para que los creyentes de Jesús fueran después de su muerte y por eso se deshicieron del cuerpo. Hay todo tipo de teorías. Algunas personas piensan que el cuerpo fue comido por perros. Hay todo tipo de cosas que podrían haber sucedido, que parecen bastante furiosas e improbables. Pero para mí, si estás tratando de decirme que un hombre resucitó de entre los muertos, tendrás que hacer mucho más para Sería deshacerse de la estas otras única hipótesis. cláusula que tiene una fuerza externa. Todas las demás cláusulas también son extremadamente ilógicas, pero la cláusula donde Cristo resucitó de entre los muertos tiene esa fuerza externa. Así que Y pueden esa todos fuerza ir. externa es Dios. Chicos, eso es tiempo. Entonces, lo primero que quiero preguntar es, ¿tienes que tener evidencia para probar que algo es real, para creer que algo es real? En general creo que eso no puede ser el caso, porque hay todo tipo de cosas que creemos sin evidencia, como la existencia del mundo externo y las leyes de la lógica, está bien. Pero cuando se trata de afirmaciones históricas, creo que sí, necesitamos alguna carga de prueba. ¿Cuántas afirmaciones históricas necesitas para que personalmente creas que Jesús es real, que ha resucitado? Creo que Jesús fue real. Creer que resucitó es Sí, algo resucitado. diferente. Creo que probablemente necesitaría más relatos corroborativos de apariciones específicas que no se contradijeran entre sí. Está bien, ¿qué tal si te dijera que Jesús todavía se está revelando a las personas hoy en día? Está bien, pero ¿crees que lo está haciendo en forma corporal a varias personas a la vez? Bien, entonces esto es lo que creo. Jesús sigue vivo hoy y se está revelando. Él está sanando y liberando a las personas y sería absolutamente imposible la resurrección de Jesús si los cristianos no tuvieran poder. Así que si un cristiano no tuviera poder, entonces Jesús no habría resucitado, pero como todavía hay liberaciones, milagros, sanaciones, señales, prodigios, visiones y sueños, eso es evidencia y eso está vivo. La prueba de que Jesús resucitó es que si no hubiera resucitado, no habría enviado a su Espíritu Santo como un abogado para llenar al creyente y operarlo y empoderarlo para caminar en señales. Junto con una riqueza de otras tradiciones religiosas que también tienen sus visionarios. Como forastero tengo que decir, puedo entender como cristiano, si escuchas la historia de que alguien ha visto a Jesús, podrías pensar que eso es plausible y pensar, sabes, alaba a Cristo. Para mí no me resulta convincente porque lo veo suceder por todas partes. Vemos todo tipo de visiones, vemos gente viendo fantasmas, vemos gente viendo a Jesús, vemos gente viendo todo tipo de dioses. Y por cierto, eso tampoco creo que realmente indicaría la historicidad de este relato particular de la resurrección de Jesús de Nazaret. Hace 3 años Jesús se me apareció. Estaba en mi habitación y Él se me apareció, vino y me dio un gran abrazo. Me levantó, me giró y la alegría fue incomparable. Y te digo, Él es tan real porque lo he visto físicamente. Pero, ¿sabes? Podría hablar todo el día de mis encuentros tangibles con Cristo. He visto señales, maravillas, milagros. He visto a personas paralizadas. He visto a personas levantarse de sillas de ruedas y no con el tiempo. He orado por personas y he visto huesos rotos volver a su lugar. He visto a personas liberarse de demonios. Como las mismas cosas de la Biblia, las he visto cobrar vida. Y mi vida ha sido evidencia tangible del Dios viviente, de la resurrección viviente, porque no podría ver. Nunca haría ninguna de esas cosas a menos que eso sucediera. Pero por más que pueda contártelo, ¿verdad? Depende de si quieres creerlo. Entonces, estoy fascinado por tu relato. Siempre me gusta saber qué ve la gente cuando tiene este tipo de visiones. La fisicalidad, cómo apareció Jesús, si se desvaneció, si salió caminando de la habitación, si tocó a la puerta, ese tipo de cosas. Pero el punto crucial es que si yo tuviera una experiencia religiosa así, no tengo duda de que probablemente me convertiría en cristiano. Y si Dios quiere, sucederá algún día. Eso sería increíble. Desafortunadamente, aún no ha sucedido. Y en cuanto a convencer a alguien más, la gente dirá, eso no es evidencia. Y no lo es, pero no se supone que lo sea. Se supone que es para ti. Se supone que es la razón que tienes para creer en Dios. Y probablemente es la mejor razón que podrías tener para creer en Dios. Desafortunadamente, eso no va a hacer mucho por mí, porque estas historias de tipos de demonios siendo expulsados y ese tipo de cosas, ¿sabes? Creo que la única cosa que parezco tenerle más miedo a una cámara que a Jesús. Si pudiera ver que este tipo de cosas suceden, tal vez eso aumentaría mi
credibilidad, pero hasta que eso ocurra, solo tengo que aceptar que es algo que tú experimentaste, que como las aparentes visiones de los discípulos y otras personas que ya mencionaste, no sé qué está pasando ahora. Tengo que sospechar que es algún tipo de fenómeno psicológico que estoy mostrando de otra manera. Lo siento. De acuerdo, encantado de conocerte. Salud. Gracias. Gracias. Mi siguiente afirmación es que Jesús nunca afirmó ser Dios. Muchas gracias, Colin. Santo, entonces habla conmigo. ¿Dónde afirma Jesús ser Dios? Sí, entonces tengo curiosidad cuando dices eso. ¿Incluyes el libro de Génesis? Juan. Así que creo que el libro de Juan es probablemente el menos fiable históricamente en este caso. Estoy hablando del Jesús histórico. Creo que hay varios casos en los que Jesús parece afirmar ser Dios en el Evangelio de Juan. Pero incluso si pensamos que realmente lo dijo, todavía creo que hay razón para creer que no estaba afirmando ser Dios en el sentido de ser idéntico a Yahvé. Cuando hablas del Jesús histórico, ¿de qué más te basas, además de los evangelios, para cosas que él podría haber Creo que dicho? Steve podría haber dicho que realmente solo tenemos los evangelios, pero hay múltiples fuentes dentro de los evangelios. ¿A qué fecha lo hacía? Alrededor del año 70 después de Cristo, más o menos sigo el consenso académico. Y entonces también tienes un montón de fuentes, las fuentes únicas para Mateo y Lucas. También tienes esta fuente potencial llamada Hugh del alemán para Quell, todo este tipo de cosas. Juan viene el último. Y así cuando intentamos averiguar lo que realmente dijo el Jesús histórico, si tenemos múltiples fuentes que afirman que dijo lo mismo, entonces creo que tenemos buenas razones para pensar que realmente dijo eso. Afirmaciones como antes de que Abraham fuera, yo soy, yo y el Padre somos uno, cualquiera que me ha visto al Padre, solo aparecen en el Evangelio de Juan, no en ninguna de nuestras otras fuentes, lo que creo las hace menos fiables históricamente. Bueno, me gusta la afirmación. Tengo que abordarla desde un enfoque un poco diferente, porque creo que los escritores del Evangelio están afirmando que Jesús es Dios. Claro, vamos a centrarnos en Marcos. Al comenzar, Marcos habla sobre Juan el Bautista Gana el preparando el camino para el Señor, ¿verdad? ¿Cuál es tu respuesta a eso? Porque luego viene Jesús. No tengo problema en el decir que Señor. Marcos está intentando retratar a Jesús como Dios. No está completamente claro, pero no tengo problema en conceder eso para el bien de esta conversación. Creo que la creencia de que Jesús es Dios es algo que se desarrolló en el cristianismo primitivo después de que Jesús murió. Creo que no hay nada que Jesús dijo él mismo que nos pueda hacer decir con confianza que él andaba diciendo ser Dios. ¿Necesitas para creer que Jesús es Dios? Porque incluso si tomamos este desarrollo en los evangelios, podemos ir antes de eso. Entonces, ¿dirías que las cartas de Pablo, como Filipenses y Colosenses, dirías que fueron escritas antes que los evangelios? Sí. Dios. Así que si vamos antes de los evangelios, tenemos a Pablo afirmando que Jesús es Dios en Filipenses 2, donde dice que estaba en la forma de Dios. O tal vez una mejor traducción sería incluso la esencia o la naturaleza. Sí, de el problema Dios. creo con este tipo de extracción de citas es que hay citas que nos señalan en cualquier dirección, incluso en el Evangelio de Juan. Así que Pablo, por ejemplo, dice que hay un solo Dios. Un Dios que es el Padre y un Señor Jesucristo pareciendo separarlos. Jesús dice cosas como, mi Padre es mayor que yo. Él dice cosas como, nadie sabe la hora, ni siquiera el Hijo sabe la hora, sino solo mi Padre en el cielo. Él dice cuando es crucificado en los primeros 2 evangelios, Eli, Eli, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Podría señalar estos y decir, estos son Jesús afirmando que está separado de Bueno, Dios. hay una distinción entre el Padre y el Hijo, pero en lugar de sacar citas fuera de contexto, podría citar todo. Aunque estaba en la forma de Dios, no consideró la igualdad con Dios algo a lo que aferrarse, sino que se vació a sí mismo tomando la forma de un siervo, naciendo a semejanza de Dios. Claro. Entonces, tampoco tengo problema en decir que Pablo pensaba que Está Jesús bien, era Dios, eso pero mi realmente me afirmación aclara es que mucho. Jesús no porque debería ser entonces culpable. mi pregunta es, ¿qué evidencia necesitas ahora para creer que Jesús afirmó ser Dios? O sea, ¿qué es para ti lo que te haría decir, sabes que eso me convence? Jesús en sus propias palabras diciendo que yo soy Dios. Correcto. Pero él hace eso en Juan, donde antes que Abraham fuese, yo soy. Claro, entonces antes de que Abraham fuera, yo soy. Para empezar, como he dicho, solo aparece en el Evangelio Pero de al Juan. menos No lo dijo sabemos una si vez las noticias y afirmó, históricas lo dijeron, si pero nunca si lo realmente dijo eso, si andaba por ahí afirmando ser Dios en términos Eso es genial. explícitos, ¿por qué ninguno de los otros escritores del Evangelio pensó que era un detalle relevante para mencionar? Es difícil no lidiar con eso porque nos estás Está bien, reconociendo. lo Oh, no, siento eso es mucho, la genial. mayoría Oye, te ha votado para salir. Conozcamos a Duke. Hola, ¿cómo va todo? Alex, es un placer conocerte. He sido un fan por mucho tiempo, supongo. aunque soy creyente. Muchas gracias. Entonces, ¿afirmas que esto fue una tradición posterior que se desarrolló? Sí, creo que ¿Es sí. correcto? Bien, ¿cuándo dirías que se desarrolló esa tradición? Probablemente bastante temprano. Quiero decir, los escritos de Pablo son décadas después de la muerte de Jesús. Está bien, entonces, ¿tenemos una fuente mejor para saber qué No, afirmó no realmente lo hacemos. Jesús que los evangelios? Bien. Entonces, si los evangelios son de hecho la mejor fuente para entender quién fue Jesús, ¿esos evangelios lo retratan como una persona divina? Bueno, como digo, creo que solo hay un evangelio que muestra de manera inequívoca a Jesús afirmando ser divino, y ese es el evangelio de Juan, que es el más tardío y teológicamente motivado de todos los evangelios. Aún así, los reclamos de los que hablamos, cosas como antes de que Abraham fuera, yo soy. El término griego allí es ego eimi. Un capítulo después en
Juan capítulo 9. Jesús sana a un hombre ciego y el hombre ciego regresa y la gente dice, ¿no eras tú el hombre que nació ciego? ¿Y qué dice él? Ego eimi, yo soy. También es solo una manera de identificarse y decir, soy yo. Quisiera saber entonces, en el Evangelio sinóptico, ¿afirman que Jesús es solo un hombre común? Creo que es debatible lo que están haciendo los autores sinópticos, pero estoy feliz de admitir que los autores sinópticos intentaban retratar a Jesús como Dios y pensaban Bien, entonces que eso Jesús significa era que Dios. los No tengo cuatro problema en escritores de decir los eso. Evangelios tenían la intención de representar a Jesús como Dios. Eso podría ¿Es ser el correcto? caso, sí. Bien. Ahora, en la cultura hebrea del primer siglo, ¿adoras a alguien que no sea Depende Dios? de lo que entiendas por adoración. Así que la palabra griega para adoración usada en el Nuevo Testamento es, no sé cómo se pronuncia, proskinine o proskinine, algo así, que típicamente en hebreo se traduce en la Septuaginta con esa palabra proskinine. En hebreo hay una palabra que simplemente significa algo así como inclinarse ante. Por ejemplo, se usa la misma palabra cuando Jacob se inclina ante Esaú. La misma palabra se usa cuando los hermanos de José se inclinan ante él, cuando es el gobernador de Egipto. La misma palabra se utiliza para el rey David, por ejemplo, en múltiples libros de la Biblia. Pero en los Evangelios sinópticos, ¿se muestra a Jesús siendo adorado? Creo que en algunos puntos sí. Así que, por ejemplo, al final del Evangelio de Juan, el incrédulo Tomás, el principio y las narrativas del nacimiento, por supuesto, creo que las narrativas del nacimiento fueron añadidas en ediciones posteriores al Quiero Nuevo Testamento. centrarme completamente en los Evangelios sinópticos, porque esos parecen ser los que consideras más dudosos en esto. Los Evangelios sinópticos es Jesús es la acusación de blasfemia dada contra Jesús. Absolutamente correcto. ¿Se puede acusar de blasfemia simplemente por afirmar ser el Bueno, tal Mesías? vez vamos a averiguarlo. En el libro de los Hechos, San Esteban tiene una visión ante los fariseos. De hecho, ¿qué visión tiene? Levanta la vista ante los fariseos y dice, puedo ver a Dios y puedo ver a Jesús sentado a la derecha de Dios. Separando a Jesús y a Dios, ¿qué ven los fariseos? Lo hacen. Lo apedrean hasta la muerte por blasfemia. Así que sabemos que no tenías que afirmar que Jesús era idéntico a Dios para ser apedreado por blasfemia. ¿Qué tal juzgar al mundo entero? ¿Es eso algo que haría un humano? Tienes que ir a Hawkins y ser un tipo muy especial de humano. Entiendo que piensas que solo Dios puede Entonces, juzgar. Claro. ¿los evangelios sinópticos representan a Jesús como el que va a juzgar al mundo? Creo que eso puede ser cierto. Los evangelios sinópticos pueden retratarlo así. Lo que estoy pidiendo es, en las propias palabras de Jesús, o de hecho en sus propias acciones, reclamar ser Dios. Por ejemplo, hace un momento dijiste que él fue apedreado por blasfemia. ¿Puede ser apedreado por blasfemia por hacer algo más que reclamar ser Dios? En el libro de los Hechos, ya que Esteban es apedreado exactamente por eso. Entonces, ¿estás de acuerdo en que eso al menos no es una indicación de que Jesús está reclamando No sé ser si Dios? necesariamente lo estaban apedreando por eso exactamente. No sé el contexto exacto de eso. Con eso en mente, el nacimiento divino de Jesús es otro factor que está en todos los evangelios sinópticos. En esos evangelios, Jesús nace de una Virgen María. Está y solo el en dos Espíritu de los Santo. evangelios sinópticos y al menos en el de Lucas probablemente sea una adición posterior. No estaba en la versión Está bien, original de de todos Lucas. modos. Se presenta el nacimiento de Jesús como un nacimiento humano normal No, en no, todos en los absoluto. En sinópticos. dos de ellos, solo dos de Entonces, ellos. si no es un hombre, entonces ¿qué? Bueno, está bien. Si no es un hombre en estos evangelios, entonces Bueno, ¿qué es? nuevamente me alegra decir que los autores sinópticos estaban retratando a Jesús como Dios, especialmente quien añadió la narrativa del nacimiento a Lucas posteriormente. No tengo problema con eso. Simplemente no confías en esos guías. No, de la misma manera que no confío en las historias legendarias que rodean el nacimiento de Alejandro Magno. Tampoco creo que él fuera Dios. ¿Existe una fuente mejor y más fiable para el Jesús histórico que el evangelio? No, pero dentro de los evangelios hay puntos más y menos históricamente fiables. Como ya he dicho, aparentemente hay fuentes. Así que, por ejemplo, cuando Jesús dice algo en arameo en la cruz, cuando dice Eli, Eli, Jesús. Ha sido eliminado por la mayoría. Por favor. Sí, muy divertido. Encantado de Gracias. conocerte. ¿Cómo va? Alex, un placer conocerte. Soy Maury Mills. Encantada de conocerte. No soy fan porque no sé quién eres, Bueno, pero... la cosa Pero es sí, mutua. pero de todos modos, entonces, los rollos del Mar Muerto. Sí, no sé mucho sobre Bueno, ellos. fueron encontrados en 1943. Está comprobado que tienen aproximadamente 2.300 años. Y tienes tu Biblia allí. ¿Sabes cuándo comenzó la crucifixión? ¿Cuándo comenzó la crucifixión? No, Sí. no lo creo. Bien, entonces los israelitas, por ejemplo, en la época del rey David, si te encontraban en blasfemia, ¿cómo te matarían? Bueno, hay diferentes maneras de hacerlo. Entonces, podrías ser apedreado, Correcto. por ejemplo. Bueno, los ¿Y quiénes fariseos, son los ellos? saduceos. Es que, porque por supuesto fueron los romanos quienes mataron a Jesús y no lo Exactamente. mataron ¿Me por harías razones un favor? teológicas. ¿no? Claro, abre el Salmo 22. Lo que quieras. Salmos. David escribió eso. Salmos 22. ¿Lo leerías? Desde el principio. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás... Que Jesús permanezca en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Continúa.
¿Por qué estás tan lejos de salvarme, tan lejos de mis gritos de angustia? Dios mío, clamo día tras día, pero no respondes. De noche no encuentro descanso. Sin embargo, tú estás entronizado como el santo. Tú eres a quien Israel alaba. Como, ¿qué estás buscando aquí? Bueno, básicamente, si sigues, básicamente describe la crucifixión a la perfección. Escrito 800... Puedo pararte ahí porque parece que... No, déjame terminar. Escrito 800 años antes de que siquiera ocurriera la crucifixión. Incluso entra en los ¿Tiene que ver detalles eso con de que la... Jesús afirmara ser Dios? Bueno, lo que esto tiene que ver es que creo que la totalidad de la palabra de Dios, tal como en Juan capítulo 1, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Creo que toda la Biblia señala a Jesús como el Mesías. Estoy de acuerdo contigo. Ese es mi punto. El Mesías no es lo mismo que Dios. Los judíos no creían que el Mesías iba a ser Dios. Está bien, pausa. Lo siento, Lori. Muy generoso de mi Déjame parte. hacerlo. Adiós. Encantado de conocerte. Mucho gusto. Aprender más sobre nuestro Dios, que sabiendo como lo que sucedió en el Antiguo Testamento, necesitaba tener un representante para humillarse durante estas pruebas de los comienzos del Antiguo Testamento. Está bien, por cuestiones de tiempo, realmente necesito a Jesús afirmando ser Dios. Entonces, mi punto es que envió a Jesús para ser esa figura humana que representará a Dios para poder humillarse. Su propia creación. Entonces, ¿dónde dice Jesús que yo soy esa persona? Yo soy Dios. Cuando Él dice, yo soy la luz, yo soy el camino, síganme, yo soy su Él Dios. dice, yo soy tu Dios. Soy la Claro, luz. Él dice eso, pero acabas de decir, yo soy tu Dios. No creo que Jesús diga Mis eso. disculpas por haber malinterpretado completamente las palabras de ese verso, pero él sigue afirmando que es la luz que tiene esa conexión con ese Dios superior. Y siento que con esa conexión con ese Dios superior. Sí, que él está en esa forma física. También quiero decir que con la Virgen María él no tiene padre y el ángel lo bendijo con lo que él estaba Según tus diciendo narrativas antes. míticas de nacimiento, que por cierto, los evangelios Sí, parecen quiero no preguntar conocer. cuál es tu Bueno, opinión. Con el nacimiento virginal que ha surgido 2 veces ahora, en un momento, la familia de Jesús, en el Evangelio de Marcos, la familia de Jesús se le acerca y dicen que piensan que ha perdido la cabeza, lo cual es algo muy extraño para que su familia Por diga si hubiera un cuestiones de nacimiento tiempo virginal y que por fuera el bien de conocido. las banderas, solo quiero enfatizar que Jesús es esa forma humana de Dios que necesitaba humillarse para poder entender verdaderamente cómo Solo quiero funcionan saber los cómo humanos sabes en su que ese propia era Jesús. creación. Quiero enfatizar eso también, solo por las enseñanzas mismas que dijo y cómo ha enseñado. Has sido votado. Gracias. Por favor, regresa a tu asiento. Hola, compadre, ¿cómo te va? Encantado de conocerte. Creo que la narrativa general de la Biblia es el próximo venidero Mesías. Obviamente hay algunas discrepancias y desacuerdos sobre toda la noción de si los judíos creen que el Mesías era Dios o no. Pero si observamos el Nuevo Testamento en su conjunto, parece haber esta narrativa desde el principio de los evangelios a lo largo de hechos que los oficiales religiosos, todos alrededor. Esta figura de Jesús está tratando de acabar con esta revolución en ciernes o lo que sea, donde específicamente mencionaste con la blasfemia que Esteban supuestamente en el día. No creo que lo apedrearon porque afirmaba ser Dios, creo que lo apedrearon porque estaba reafirmando esta narrativa que era tan antitética. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con que Jesús Así afirme que ser punto. Dios? No tengo problema en decir que Jesús estaba afirmando ser el Mesías, el Cristo, y que las autoridades judías lo veían como una amenaza, y que las autoridades romanas ciertamente lo veían como una amenaza que afirmara ser el rey de los judíos. Esos son los cargos por los que fue crucificado, el rey de los judíos. ¿Dónde dice Jesús que es Solo Dios? voy a volver a Juan porque es la fuente más fuerte y tienes Entonces, múltiples dame un instancias de yo soy. Incluso si es lo que dijiste antes, Tomemos uno. exactamente como lo citaste, dice antes de Abraham. Y Abraham en la tradición y cultura judía parece ser este patriarca de su fe. Entonces es como, ¿cómo estás poniendo a un hombre, cualquier hombre, por Bueno, él no es encima de cualquier Abraham? hombre. No está afirmando ser No simplemente estoy cualquier diciendo hombre. eso, pero estoy diciendo que Hay un hombre estoy cualquiera y diciendo, luego está Dios. que la declaración Y hay de muchos Abraham lugares intermedios. reafirma que yo soy, que no puedes simplemente decir antes de Abraham, porque Abraham es el comienzo de la línea de tiempo israelí, como este es el comienzo de su fe. Así que, por lo que vale, así que no creo decir que eso. Jesús, el Jesús histórico, realmente haya dicho esto. Pero incluso si lo hizo, decir antes de que Abraham fuera, ego eimi, ciertamente parece implicar que tal vez sea eterno, al menos existió antes de su forma corporal. Eso es bastante raro, pero afirmar ser Dios es una cosa diferente. Como digo, cuando Jesús camina sobre el agua, los discípulos piensan que han visto un fantasma. ¿Y qué les dice Jesús? No tengáis miedo. Ego eimi, que la mayoría de las Biblias traduce como soy yo. Porque a veces decir ego eimi expulsado por la mayoría. me alegra verte de nuevo. Muy bien. 2 cosas. ¿Has oído hablar del motivo del jinete de las nubes? No, no lo creo. Oh, el motivo del jinete de las nubes. Sí. Bien. Entonces, supongo que has oído hablar del motivo de los 2 poderes. No. Está bien. Hay un historiador judío llamado Alan Segal. Escribió un libro titulado Las 2 potencias en el cielo.
Y de lo que habla es que hay algo extraño que ocurre en la Biblia hebrea, donde casi como que señalan dos figuras de Yahweh. Así que algunos versículos, por ejemplo, dicen cosas como que Yahweh hizo llover fuego desde Yahweh. Y así Filón de Alejandría, en el periodo del Segundo Templo, habla sobre este motivo de las dos potencias en el cielo. Y dice que hay dos Yahvés. Hay la primera potencia y la segunda potencia, pero ambos son Yahvés. Es casi como una especie de visión proto-trinitaria. Eso es algo que mencionaré por ahora. Otro elemento aquí es que has oído hablar del motivo del jinete de las nubes. Así que en los textos hebreos, en el ciclo de Baal, vemos a Baal referido como el que cabalga sobre las nubes. Y creo que puedes ver eso adoptado por los israelitas en la Biblia hebrea. Así que el Salmo 104 es como un salmo de exaltación. Y en realidad habla de Yahvé siendo el que cabalga sobre las nubes en el cielo. Él es el rey. Veo eso como una especie de polémica al llamar a Yahvé el rey. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Seguro? Bien. En Daniel capítulo 7 verás un pasaje mesiánico sobre cómo Dios descenderá y verás al Hijo del Hombre venir montado en las nubes del cielo y su reino será un reino eterno. ¿Crees que Daniel pensó que el Hijo del Hombre iba a ser Dios? Ya que dice que está montado en una nube. Es un punto realmente interesante. No creo que lo haya hecho. Porque era un escritor judío. Me inclino a decir que sí, pero no sé si puedo decirlo con absoluta certeza. ¿Crees que el ¿Es profeta justo? Daniel esperaba que el Mesías fuera Dios? Creo que sí. Pero siendo el Hijo del Hombre que sea Dios. ¿Quién es? Ese es un motivo que solo se aplica a Dios. Así que tienes esta nube alrededor de sus Por cierto, creo que dientes hay y un múltiples humano. cosas que las personas, incluso en la época de Jesús, pensaban que solo Dios podía hacer. Cosas como perdonar pecados. Y cuando Jesús hace estas cosas, no lo hace para probar que es Dios, sino para demostrar que el Hijo del Hombre tiene la autoridad para hacer eso también. Estoy completamente de acuerdo. Esto no es una especie de argumento. Esto es una cuestión de Entonces, identificación. ¿dónde está Sí, ahí Jesús es a donde afirmando voy. ser Dios? Entonces, tenemos estas piezas del rompecabezas en su lugar. Claro. Si avanzas rápido al Evangelio de Marcos, Vamos con Marcos. voy a usar Marcos. Jesús ante Caifás, en el Evangelio de Marcos. Caifás le pregunta, ¿quién eres tú? Y en lugar de simplemente decir explícitamente, soy Dios, Jesús cita a Daniel 7, diciendo que Él es el Hijo del Hombre, el ser humano que montará en las nubes, y se llama a sí mismo el segundo poder. Entonces, tienes este motivo de dos poderes en el cielo. Los dos poderes, ambos son Dios, y el motivo del que monta en las nubes, y el Hijo del Hombre. Está citando Daniel 7 para identificarse a sí mismo. Después de eso, Caifás rasga su túnica y grita, Creo que blasfemo. Jesús está haciendo algunas afirmaciones bastante extraordinarias sobre sí mismo, como ser el Hijo del Hombre. Pero todavía no veo por qué está afirmando ser Dios. Si esta era la forma en que intentaba revelar su divinidad a la gente, sería una forma extraña y complicada de hacerlo. Bien. El Salmo 82 también habla de Dios presidiendo un consejo de Sí, dioses, entonces- diciendo, seréis Creo que llamados hay un dioses. error aquí. Y Jesús cita ese salmo cuando se refiere a su relación con el Padre Entiendo lo que en el estás Evangelio de diciendo. Juan. El Así problema que es que incluso tienes si en el dos Antiguo de la izquierda Testamento de tienes verdad, este tipo de tu hipótesis de ¿verdad? dioses, que esto no Jesús es una solo está implicación reclamando ser cristológica eso. y yo tengo la mía. Y entiendo lo que dices. ¿De dónde vienes? Pero, para el autor antiguo, ¿qué tan obvio sería Así que esto? lo mejor que tenemos aquí es a Jesús afirmando ser el Hijo del Hombre. No basamos nuestras Está bien, hipótesis en la dejémoslo evidencia liderar sobre que ello. desearíamos tener. Partimos de la evidencia que sí tenemos. Eso es correcto. Y no creo que haya ningún punto en el que Jesús diga, entonces, gracias. estás diciendo Muy que esto bien, no es un chicos, Cristo. se acabó el tiempo. Evidencia, pero no lo suficientemente buena. Gracias. Qué amable de tu parte. Gracias. Lamento que no tengamos más tiempo. Gracias. Ojalá pudiéramos. Este tipo de aquí parece ser también muy conocedor, muy entusiasta y filosófico. ¿Por qué no te traemos de vuelta? Entonces mi afirmación, que podría molestar a algunas personas en este círculo, y por eso pensé que tal vez podríamos encontrar un poco sí, de terreno me gusta. común aquí. Porque representa una forma de cristianismo que muchas personas ni siquiera consideran como cristiana. Soy un santo Lo de los enviaré. últimos días. Ajá, y como mormón. Y mi afirmación es que el Evangelio restaurado, también conocido como mormonismo, ofrece una concepción de Dios. Eso es más racionalmente defendible que cualquier otra secta cristiana de credo. Está bien, dime por qué. Debo admitir que no sé mucho sobre la teología mormona. Sé que tampoco les Así gusta que les que- llamen mormones, ¿verdad? Así que no sé exactamente qué Sí, término generalmente no lo somos. usar. Santos de los últimos días. Santos de los últimos Teología días, sud, miembros digamos. de la Iglesia de Jesucristo, sí. Son afirmaciones teológicas, por ejemplo, el problema del mal. Entonces, la forma en que lo abordamos. Entonces, el problema realmente, hasta donde puedo decir que tienes, no es tanto con el sufrimiento, ¿verdad? Porque el sufrimiento podría ser algo justificable. Sí, en principio ¿verdad? es algo así como la cantidad de sufrimiento, la profundidad del Absolutamente. sufrimiento. Entonces, el problema realmente es la injusticia. Como No es dices- injusticia, es sufrimiento. Y en particular el sufrimiento de los animales no humanos. Está bien, y es justo. Entonces, con el concepto de injusticia, la concepción de Dios, de los santos de los últimos días, es que Dios, en realidad, su propósito es hacernos llegar a ser como Él es. Eso incluye a los animales también. Los animales son parte del orden creado que será redimido junto con el resto del orden creado. Está bien. Entonces, ¿qué les aporta el El sufrimiento? sufrimiento es parte de la naturaleza inherente del mundo como un mundo caído. ¿De acuerdo?
Incluso Sí, para los animales. Incluso para los animales. ¿De quién es la culpa? Déjame Perdón, estoy desglosarlo lanzando así. muchas preguntas. Si tengo un hijo y quiero que mi hijo crezca para ser como yo, mi hijo necesita salir de mi casa, necesita ir al mundo solitario y sombrío. Y si ese es el caso, eso significa que habrá algún nivel de separación entre él y yo. Él está en el mundo de la injusticia. Es un mundo que es injusto. No, ¿por qué ese mundo es injusto y desigual? Porque entiendo lo que estás diciendo. En esta analogía quieres que tu hijo sea como tú. Y lo que eso implicará es encontrarse con el sufrimiento, desarrollarse como persona, volverse más resistente. La única razón por la que quieres eso para tu hijo es porque van a vivir en un mundo donde tendrán que enfrentar eso. Y quieres que sean mejores para lidiar con eso, ¿verdad? Si tuvieras la oportunidad de dar a tu hijo una vida separada de ti, donde hicieran sus cosas, pero no hubiera ese tipo de sufrimiento, y eligieras aquella en la que hubiera sufrimiento solo por eso, creo que sería Bueno, no es que yo haya elegido ponerlos en ese mundo. Verás, esta es la diferencia en la teología de los santos. Claro, de los eso es últimos lo que me días. interesa. En la teología de los santos de los últimos días hay una preexistencia. Y los seres humanos conociéndola in. Solo la naturaleza de la realidad tiene la opción. Eligen hacerlo, Ellos sí. eligen entrar en el estado mortal, pasar por él. La forma de verlo es que hay este reino de injusticia, donde cualquier cosa puede suceder. Puedo salir mañana, a mi hijo le puede dar cáncer, todas estas cosas pueden suceder. Y la idea es que decimos, pero si estás dispuesto a pasar por el reino de la injusticia, esta es una condición necesaria para alcanzar tu potencial ¿Cómo así? divino. ¿Era necesario? Hay otra cosa sobre la teología de los santos de los últimos días que es diferente. Por ejemplo, Dios no puede crear un círculo ¿Por qué cuadrado. aplica eso aquí? Porque Quiero decir, Dios ¿por qué no puede hacerlo? no puede llevarte a tu potencial divino debido a la naturaleza de las leyes de la realidad. Está bien, pero ¿por qué no? Porque solo estás reiterando que él no puede hacerlo. Quiero saber Sé por qué. que lo que estoy diciendo es que hay leyes por las que incluso Dios está ¿Qué limitado. leyes son relevantes aquí? ¿Qué leyes es Como la Dios? ley de no contradicción, por ejemplo. Explícame cómo la ley de no contradicción obliga a Dios a no crear un mundo donde no haya sufrimiento. Porque esa relación con Dios debe ser elegida libremente. Y Dios no puede forzarme. Porque está la pregunta, ¿por qué Dios no nos hace simplemente felices Está bien, todo pero el esa es una tiempo para pregunta siempre? diferente. Porque Dios podría crear un mundo en el que no haya sufrimiento. No estoy de acuerdo. En el que aún seas libre de elegir si lo sigues Yo o no. diría que ese es un país lógico. Está bien, entonces quizá puedas decirme por qué. Porque ahora mismo lo que me estás diciendo es que es ilógico. Al nivel de crear un círculo cuadrado, crear un sistema en el que una persona pueda elegir voluntariamente salir del reino celestial e ir para hacer lo que necesite para alcanzar No el para potencial llegar a último de Dios, sino para ser como Claro, para alcanzar su máximo potencial, eso tiene que involucrar no solo sufrimiento, sino el tipo de sufrimiento que vemos en el planeta Tierra. un mundo Estoy totalmente preguntando por injusto. qué eso es lógicamente ¿De acuerdo? necesario. Porque es al pasar por este ámbito que tenemos la experiencia de la injusticia que nos permite saber qué es la injusticia. Pero ¿por qué necesitamos saber qué es la injusticia? Porque ¿de qué otra manera puedes llegar a ser como Dios? Algo así como la historia de Adán y Eva. Está el fruto del árbol del conocimiento Entonces, del ¿qué bien es la y del mal. justicia? ¿Cómo defines la Así, justicia? sin pensarlo mucho, diría que la justicia es obtener lo que mereces. Sí, claro, está bien. Entonces, el problema es que, como podrías imaginar una situación en la que no hubiera nada malo, nada incorrecto, nada malvado, y por lo tanto no habría necesidad de esta fuerza rectificadora de justicia. Es un No. poco, decimos que la justicia es, pero la justicia es algo bueno en la medida en que supera la injusticia. Para eso está. De la misma manera que la quimioterapia es algo bueno porque intenta superar el cáncer. Si dijera que iba a crear cáncer para que pudiéramos tener el bien de la quimioterapia y tú dijeras por qué harías eso y yo dijera porque no hay forma de la quimioterapia sin crear cáncer, me mirarías como si hubiera perdido la cabeza. No, es como decir que esta es la mejor analogía. Es como decirle a mi hijo, hijo, la única manera de que puedas llegar a ser como yo es salir a ese mundo donde cualquier cosa podría pasar. Y perseverar. Está bien, aún tengo una para ahorrar tiempo. Quiero preguntarte sobre los animales. Los animales consienten en entrar en esto. El reino animal es parte del mundo caído. Son parte del orden caído. Sienten dolor. No lo sé. Esa es más una buena pregunta. No sé necesariamente. ¿Cuál es tu nivel de confianza si empiezo a estrangular a un perro frente a ti y me detendrías? Sí. Creo que tengo la obligación de prevenir la muerte de No, muerte, no lo criaturas voy a matar. vivas. Lo voy a mantener Incluso vivo al para estilo de promover- estas solo sí, para que estoy sufra más. seguro. Sí. ¿Me detendrías de hacer porque eso? creo que Dios quiere ¿Por que qué? protejamos el orden creado y que creemos Está bien, bondad, eso sería similar a luz que yo y pisara una verdad planta o en el algo así. mundo. Es como si dijeras, oye, no hagas eso, hombre. Es el creador. No, podrías decir ¿O crees eso. que es porque Creo están que probablemente sufriendo? sea porque están sufriendo, pero no entiendo ese sufrimiento en términos de la manera en que los humanos Porque sufren. dijiste que la razón por la cual no es tanto problema para los humanos entrar en el velo de lágrimas y tener que sufrir es porque consienten hacerlo antes de nacer. Si los animales no hacen eso, entonces no creo que su sufrimiento esté justificado. Bueno, permíteme por las darle mismas la razones. vuelta a esto, porque aunque creo que planteas algunas objeciones, mi afirmación es que tenemos una mejor capacidad para manejar esto que el modelo cristiano credal. Claro. Entonces, Así que estarán- ¿estarías de acuerdo con mi afirmación de que
tenemos un mejor modelo que el cristianismo No lo sé pedal? porque no sé lo suficiente, ya que solo hemos hablado durante 10 minutos. Probablemente hay cosas que maneja mejor y cosas que maneja peor. Por ejemplo, he hablado mucho en mi programa sobre la cosmología agnóstica, que creo que hace mucho para eliminar problemas como el problema del mal y la extraña inmateria aparente de Jesús en algunos pasajes y cosas así. Pero también tiene muchos problemas. Hay un montón de problemas como la providencia de Dios y la naturaleza de por qué se crea el demiurgo. Todas estas ideas a menudo, creo, se crean porque explican mejor ciertas cosas sobre otras. No creo que ese sea necesariamente el caso con el mormón, pero sí, estoy seguro de que en algunos casos lo hace mejor y en otros casos lo hace peor. En este caso, no creo que haga nada más para explicar el sufrimiento de los Tu animales. problema con el sufrimiento de los animales es que es injusto. No lo es. Si el no lo sufrimiento es. finalmente es... Digamos que los animales en el otro lado, por todo lo que sufren, obtienen el mejor futuro animal posible que podrías imaginar. ¿Qué? Y los Sí. animales llegan allí y dicen, esto es genial, valió la pena. Sí, entonces la pregunta es ¿qué? Entonces valdría la pregunta la es pena. entonces la pregunta es Así que es la ¿por qué no se les da injusticia de simplemente sin? Primero el sufrimiento. Puedo entender por qué eso no sucedería con los humanos, por cualquier razón nuevamente. Quiero aclarar que todavía tengo objeciones con tu idea, pero permíteme concederlo un momento. Puedo entender por qué necesitas hacer eso con los humanos antes de que obtengan la buena recompensa al final. Pero, ¿por qué los animales? ¿Por qué hacerlos sufrir? Los seres humanos también sufrirán injustamente. Es simplemente la Solo naturaleza estoy hablando de este sobre la mundo. justicia, el sufrimiento de los animales. Creo que es inesperado si un buen Dios está Pero no es un supervisando el problema mundo. si al final son compensados. Bueno, I think problema porque no puedes simplemente infligir sufrimiento y luego compensar a las personas y pensar que eso está bien. ¿Has oído hablar del Burlington No, Club? si Es un tengo club. que infligir sufrimiento a... Espera un segundo. Aquí, tomemos un perro. Déjame darte este ejemplo. Hay un club infame, un club privado de miembros en la Universidad de Oxford llamado el Burlington Club. Son un grupo de chicos elegantes de la élite que solían ir por ahí, iban a restaurantes. Eran increíblemente ricos. Organizaban una cena y luego destrozaban el lugar. Volcaban las mesas, rompían cosas, cubrían las paredes y todo quedaba absolutamente devastado. Un comportamiento horrible. Y luego, cuando el dueño venía y decía, ¿qué demonios han hecho?, simplemente les pagaban. Decían, toma un montón de dinero y no solo eso. Les pagaban mucho más de lo que valían las reparaciones. Así que podían salirse con la suya porque si acaso les hacían un favor a esas personas. No, sigue siendo un comportamiento terrible y horrible porque incluso si Hicieron a alguien compensas, si les has responsable por causado sufrimiento, que por cierto Son aún no se ha decenas, explicado podrían ser por qué decenas. existe Tengo ese 30 sufrimiento. segundos, tengo 30 segundos. No parece que valga la pena o Déjame no lo hacer vale. esto. Sí, podría parece valer que la sea pena. solo una- Por ejemplo, Biblia. un perro que recibe una vacuna no tiene idea de lo que está pasando. Solo piensa, esto duele y es horrible. Y la cosa es que si finalmente le salva la vida, vale Sí, la pena. pero imagina Así si que tuvieras si la hay una opción. recompensa compensatoria. Por el sufrimiento que existe, todo puede ser redimido. ¿Y en tu opinión vale la pena la vida? Entiendo lo que estás diciendo. Porque si la vida es mayormente sufrimiento, incluso para los animales, entonces, ¿no es la conclusión lógica terminar con este proyecto por Esa es una completo? pregunta aparte. Pero si tuvieras la oportunidad de que ese perro no necesitara la inyección, y de todos modos le hiciste la inyección, creaste la necesidad de la inyección, y luego se la diste, y los llevaste a sufrir. Y no me Dios dijiste que consiguiera a Piper no en primer lugar. crea las Eso estaría mal. condiciones en las que el disparo es necesario. Tienes Eso razón, es lo que tienes necesitamos. razón en el cristianismo confesional. Gracias. Lo hace, y esa es la mayor falla cierto. con él. By the way, I want to give you. That's just, hey, Hey, thanks. Alex, it's been great to meet you, man. Likewise. Take care. Yes. Nos vemos luego. El propio Jacob dijo que muchas personas aquí podrían no considerarlo cristiano porque es un santo de los últimos días. Y creo que lo mejor de hablar con alguien como él es recordarte que no todos los cristianos son iguales. No hay una cosmovisión cristiana uniforme. Cada persona que aparezca va a tener una diferente opinión. Y tener a un santo de los últimos días allí, que tiene una teología totalmente diferente a otras denominaciones cristianas, digamos, creo que es un buen recordatorio de En eso. general fue una Bueno, experiencia realmente genial. Si doy mi opinión totalmente honesta, creo que Alex O'Connor pudo destruir mucho del cristianismo confesional debido a las debilidades en la posición cristiana confesional. Y como miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, no pude evitar sentir que creo que tenemos cosas que pueden ayudar a resolver muchos de los problemas que Alex tiene con el cristianismo Creo confesional. que probablemente estuve en desacuerdo con la mayoría de las personas en este círculo, incluidos mis contemporáneos cristianos, pero intenté venir con bastante curiosidad y en realidad siento que me voy más informado e inteligente del otro lado. Me entristece decir que sentí que no encontramos un punto medio solo debido al hecho de que estábamos hablando mucho sobre la tradición de la Biblia. Sin embargo, si hubiéramos podido abordar los desafíos reales del día a día, creo que podríamos haber encontrado un punto medio. La gente no hace suficientes preguntas. Tengo mucho respeto por Alex. Porque otros ateos con los que he hablado usualmente llevan mucho resentimiento y amargura, pero algo sobre él es que puede sentarse y tener una madura conversación respetuosa, hacer preguntas, y algo que respetaría mucho es que él conoce la Biblia quizás más que algunos cristianos. Estoy contento de haber hecho esto. Creo que, al menos, los temas que se plantearon en el poco tiempo que tuvimos funcionan como un trampolín increíblemente efectivo para que la gente piense en este tipo de cosas. Esto será, con suerte, el comienzo de una fuente